salido un globito que estaba interrumpiendo. Ok, listo. Bien, muchachos, les comentaba que ya en la carpeta de los materiales que ustedes tienen acceso, ya se encuentran las 4 unidades de literatura, pero aparte les he dejado esto. Les he puesto una carpeta, dice unidades del 1 al 5, están las unidades hasta el día de hoy. Y les he dejado otra carpeta que dice materiales. Entonces, en materiales ustedes van a abrir y van a encontrar esta, ¿ya? Materiales de clase literatura. Claro, me falta subirla de la unidad 5, ¿ya? Porque estamos recién en la unidad 4. Pero cada presentación, ahí está el enlace, entonces ustedes pueden descargarlo, verlo en cualquier momento, ¿ya? No hay problema, se va a abrir directamente a su carpeta, ¿ya? Listo, muchachos, ahora sí vamos a empezar. También está este material al que le voy a adjuntar dos slides que no sé por qué las he olvidado ponerlo, no sé qué ha pasado, pero que se los voy a agregar, ¿ya? Entonces, ahora sí vamos a empezar con el tema de hoy. Comparto mi pantalla. Y ahora sí vemos el tema de hoy, que involucra Renacimiento y Romanticismo. Estamos hablando de 2 siglos completamente diferentes. El Renacimiento, que tiene su inicio en el siglo XVI, mientras que el Romanticismo empieza más o menos a mediados del siglo XVIII y se extiende, ¿no?, hasta el XIX. He querido empezar con estas obras de arte que son propias de estas épocas. Miren, ¿no?, las diferencias entre ambas, ¿no? Mientras que la obra del Renacimiento, este cuadro maravilloso, ¿no?, de Venus, de Botticelli, ves un cuadro lleno de armonía, medidas, los colores, ¿no? En el romanticismo el arte está empezando, bueno, ya había experimentado varios cambios, ahí está el difuminado, ¿no? Esta técnica que hace ver un poco sombría la imagen, ¿no? Ahí está la libertad guiando al pueblo, ese es el cuadro famoso de Lacroix. Muy bien, y que surge en esta época. Vamos a empezar, muchachos, entonces a ver más o menos qué es lo que se te va a evaluar. Si has visto la separata ya, porque la separata ya está colgada, muchas de las preguntas giran en torno a artistas del Renacimiento. Hay preguntas sobre Shakespeare, preguntas sobre el romanticismo y sobre todo sobre Goethe y su obra Werther, por si acaso, ¿ya? Digamos que son las 4 preguntas clave de esta separata. Pero como yo siempre digo, no te puedo explicar Renacimiento si antes no te explico brevemente, en un cachito de tiempo, la Edad Media. Porque el estudiante, mira, fíjate, tú has terminado Grecia y Roma la semana pasada, que termina en el siglo V, ¿no? Porque el Imperio Romano de Occidente cae en el V después de Jesucristo, ¿ok? Entonces, y ahora te voy a enseñar digamos, un movimiento literario que inicia en el siglo XVI. Entonces, muchachos, han pasado, mira cuánto tiempo. Entonces tú te preguntarás, ¿qué pasó en ese intermedio? En ese intermedio surge la Edad Media y es necesario saberlo. ¿Por qué? Porque si no, no vas a entender por qué el hombre del Renacimiento reacciona contra este movimiento o contra este tiempo medieval, ¿no? La Edad Media duró, chicos, 10 siglos, o sea, no fue que fue poquito, fueron 10 siglos, muchachos, de Edad Media. Y por tu curso de historia sabes que hubo 2 momentos, ¿no? La Alta Edad Media y la Baja Edad Media. ¿Cuál fue la que duró más? La Alta Edad Media, por supuesto, del siglo V al XII, o sea, fueron 7 siglos. Mientras que la Baja Edad Media abarca 3, ¿no? Siglo XIII al siglo XV. ¿Qué hubo en la Alta Edad Media? Feudalismo, acuérdate esa relación señor feudal-vasallo. El señor feudal cuidaba, ¿no?, a sus siervos dentro de su palacio. Estos trabajaban para él por protección, acuérdate, ¿no? El señor feudal los mantenía dentro de su castillo, entonces así evitaba que las oleadas bárbaras acabaran, pues, con la población, ¿no? Hubo poco avance científico. Recuerda que uno de los científicos más connotados de la Alta Edad Media fue Aristóteles, ¿no? Profe, ¿pero Aristóteles no era del siglo V antes de Jesucristo? Sí. Pero nadie podía contradecir, pues, a las órdenes de la iglesia. Y la iglesia decía, Aristóteles es el científico que nosotros avalamos, lo avalamos, ¿no? Estaban las teorías ptolomeicas, muchachos. Acuérdate que vino en el Renacimiento Galileo Galilei y se trajo abajo la teoría ptolomeica, ¿no? Pero a ver, imagínate si hubiera surgido Galileo siglos antes. La iglesia lo hubiera condenado, ¿no? De hecho,
incluso lo condena, ¿no? Tuvo que retractarse y todo, pero imagínate esa poca visión en la ciencia justamente por parte de la iglesia, ¿no? Y justamente durante este periodo hubo un teocentrismo, ¿no? Todas las, digamos, las actividades, acciones, el arte de los hombres estaba en el centro Dios, ¿no? Si tú miras a nivel literario, por ejemplo, la Divina Comedia tiene como centro, digamos, la historia del purgatorio, perdón, infierno, purgatorio y paraíso, pero tiene el centro que al final se llega a Dios, ¿no? Entonces vemos todavía en Dante este tópico, esta forma de vida. Pero, profe, ¿por qué va cambiando? Ah, eso es importante. Llegamos a la Baja Edad Media y empiezan a desarrollarse las ciudades, ¿no? Claro, porque el señor feudal ya no puede, pues ya los armamentos han mejorado, se han vuelto más sofisticados, ya invaden los castillos, entonces ya es imposible contener el feudalismo como sistema político-económico. Empiezan las ciudades a desarrollarse. Las ideas del humanismo de Erasmo de Rotterdam empiezan a también irradiarse en Europa, ¿no? ¿Qué cosa pregonaba el humanismo? Que el hombre tiene que ser el centro de sus preocupaciones. No dejaron de creer en Dios, no es a pensar eso, siguen creyendo en Dios. Pero digamos que ahora sus inquietudes, sus necesidades se basaban en el mismo ser humano, ¿ya? Y luego tenemos el comercio. Recuerda que el comercio es una de las grandes actividades que promueve justamente este choque de influencias, de gente. Acuérdate que a fines del siglo XV, para el XVI, empiezan a llegar oleadas, ¿no?, de gente de Bizancio, porque acuérdate que cae el Imperio Romano de Oriente. Entonces, ¿a dónde se iban esos sabios? Se fueron a Occidente y específicamente se fueron a Florencia, porque Florencia era la ciudad italiana que en ese momento era más cosmopolita, que llamaba mucho más al comercio, entre otras cosas. Entonces, mira estas variantes de la Edad Media. En el mundo de la literatura habría que recordar a estos tres que van a ser parte de lo que los hombres renacentistas, si bien es cierto, te acabo de decir que el renacentista detesta la Edad Media, pero no su arte, ¿ah? Ojo, muchos renacentistas, por ejemplo, tuvieron como emblema a Petrarca. Amaban sus sonetos, sus liras, de Dante tomaron sus tercetos, o sea, no es que haya odio a esta edad y no tomo nada, no, o sea, hubo, sí, a nivel artístico, sí tomaron parte de estos escritores. Brevemente, los grandes escritores de la Edad Media, Dante Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio, cada uno en su momento, estamos en orden cronológico, ¿no? Desde Dante hasta Boccaccio. Dante, por ejemplo, es el gran artífice de la Divina Comedia, y también ahí te estoy dejando, por ejemplo, algunos cantos, ¿no? Como Infierno, que es el canto 1 de la Divina Comedia. Y hay algo muy interesante en Dante que debo mencionarlo porque lo vamos a ver en el Renacimiento. Y es la concepción del amor, ¿no? Yo le explicaba al grupo anterior que el amor antes de Dante era concebido como dolor, ¿no? Como, no sé, una historia llena de sacrificios, ¿correcto? Acuérdate nada más, ¿te acuerdas Dido, Eneas, ¿no? Que Dido se lanza a las piras porque Eneas la abandona ya. O sea, el amor era concebido de esa forma. Pero cuando llega Dante, con otros poetas de la época, empiezan a pregonar esta idea del dolce stil nuovo, ¿no? El dulce estilo nuevo, que hacía que las historias, o sea, del amor, el amor pasara a ser algo sublime, algo que te hacía mejor persona. Por eso es que estos poetas tienen su musa inspiradora, porque justamente por el amor, ellos decían, podían crear arte. Mira la concepción de Dante, es un hombre medieval, ¿ah? Ojo, ahí te estoy desmitificando esto de que, ay, profe, que la Edad Media, ¿cómo trata? No, no, aguántate un ratito. No toda la Edad Media fue terrible. Hubo un momento artístico donde los hombres elogiaban a estas mujeres y las hacían justamente el ser más excelso de su obra. Ahí está Beatriz, ¿no? Beatriz va a ser la musa de Dante, la vamos a encontrar en la Divina Comedia, y según los historiadores, Dante sí conoció a Beatriz. Beatriz, cuando Dante la ve por primera vez, Beatriz es una niña, ¿no? Él era unos años mayor nada más. Y la vuelve a ver 7 años después, pero ya Beatriz estaba, o sea, ya se había casado, estaba a punto de casarse, y luego se entera que ella muere a los 24 años, ¿no?
murió joven, parece ser que le atacó una enfermedad de la época, en fin. Y entonces Dante escribe esto, ¿no? Que a mí me parece una belleza, ¿no? Dice, a partir de entonces, se refiere a la muerte de Beatriz, yo concebí sobre aquella mujer gentilísima una serie de cosas que ni un ser humano había tenido hasta entonces. Y si Dios me da el tiempo y la capacidad, prometo decir de aquella mujer lo que nadie ha dicho. Y por eso es que la inmortaliza en la Divina Comedia. Por eso yo le digo a mis estudiantes, no hay obra donde un poeta haya elevado tanto a una mujer como la Divina Comedia. La Divina Comedia, acuérdate, Beatriz, ¿dónde aparece? ¿Dónde es la guía, Beatriz? En el paraíso. Es cierto, Beatriz aparece en el infierno porque ella está mirando al pobre Dante que está cruzando esta terrible vía, ¿no? Del infierno junto a Virgilio, y ella se conmueve, ¿no? Porque es un hombre que está sufriendo, ¿ya? Pero luego ella va a ser su guía en el propio paraíso. Eso lo vamos a ver en unos minutos. Acá está Petrarca con su gran cancionero a Doña Laura, ¿no? Ahora él tiene una inspiración en Laura. Pero ¿cuál es la diferencia entre Petrarca y Dante, profe? Que Petrarca ya tiene unos poemas, vamos a decirlo, un poco más allá de este amor ya sublime, casi religioso, no. Ya Petrarca es más humano, más terrenal, ¿no? Y él, por ejemplo, es considerado el precursor del humanismo a nivel literario, él lo es, porque ya su poesía se ha alejado un poco de la visión de Dante, ¿no? Para ir irrumpiendo en tiempos nuevos. Finalmente llega Boccaccio, que es tan divertido Boccaccio. Si la gente leyera Boccaccio se mataría la risa con sus historias. A Boccaccio se le considera uno de los, ¿cómo decirlo? Uno de los representantes del cuento moderno. Porque el Decamerón es prosa, no es poesía como Dante ni Petrarca. Él es el escrito prosa, ¿correcto? Y el Decamerón, prefijo deca, 10, cuenta la historia de 10 personas que se refugiaron en una casa de campo porque estaban huyendo de la peste bubónica. La peste atacó más a las ciudades que al campo. Entonces se fueron a refugiar al campo, así como si fuera el COVID, ¿no? Nos hubiéramos ido, no sé, a Huampaní, a Cieneguí, una cosa así. Entonces eran 10 personas, 7 mujeres, 3 varones. Para entretenerse, tú acuérdate lo que haces en la pandemia para entretenerte. Armabas rompecabezas, de repente tu Lego, jugabas Nintendo, no lo sé, ¿qué hacías para entretenerte? Estabas encerrado, no podíamos salir. Bueno, en el caso de ellos, empezaron a contar cuentos, porque era la única manera de pasar los días de encierro. Entonces, a cada uno le tocó contar 10 cuentos. Por eso es Deca, 10 cuentos de estas 10 personas. El Decamerón tiene 100 cuentos, ¿ya? Pero ¿por qué la iglesia censura al pobre Boccaccio? Porque de esos 100 cuentos, 10 eran estrictamente, eran estrictamente, ahí me distrajo mi mamá, pecaminosos, ¿no? Entonces la iglesia dice, no vamos a prohibir a Boccaccio, ¿no? Acá les estoy dejando en la info, el cuento se llama El velo de la abadesa. Léelo, ya es un cuento así medio picarón, ¿no? Pero tú ya eres adulto, pues ya no. Aparte que, oye muchacho, con todo lo que vemos hoy, este cuento te va a parecer una cosa muy simpática. Muy bien, un poquito para hablar de Dante, porque si bien es cierto, no se evalúa a Dante aquí, pero aquí te quería mostrar algunas imágenes de la Divina Comedia, son grabados, ¿no? De Gustave Doré, que son una maravilla, ¿no? En el primer grabado, a mí me gusta el de la izquierda más que el de la derecha, por más que sea horrible, ¿no? La imagen, pero el de la izquierda me gusta porque es Dante, que ya entró al infierno, y está acompañado de Virgilio, y tú dirás, profe, ¿quiénes son esa gente que está ahí? Sócrates, Aristóteles, Platón y un montón de filósofos recontra conocidos en el mundo antiguo. Entonces, ¿qué hace con ellos en el infierno? Lo que pasa es que cuando Dante ingresa, hay un momento donde él ve un palacio así, ¿no? Bien bonito, de cristal, ¿no? Entonces le pregunta a Virgilio, oye, ¿y ese palacio? Le dice, le dice ahí, moran los grandes hombres del mundo antiguo que con sus ideas, ¿no? Han dado un nuevo pensamiento al mundo, ¿no? Los elogia, ¿no? Y Dante le dice, ¿pero por qué están aquí? Ojo, no es un lugar feo, ¿ah? Simplemente es el infierno. Entonces le dice, porque lo que pasa es que ellos no recibieron la gracia divina, ¿no? El bautismo. Y se ponen a hablar pues con ellos, ¿no? Entonces Dante, hay una parte bien cachaciente entre sus versos que dice algo como que
y hablamos de grandes cosas, pero como que tú y yo no tenemos por qué enterarnos, ¿no? Entonces, ahí Dante también hace este juego, ¿no? Con sus versos de lo que vamos. Muy bien, y recuerda que la Divina Comedia de Dante tiene una estructura de, o sea, digamos, 3 momentos, ¿no? El infierno, el purgatorio y el paraíso. Y ahí está justamente una de las escenas más terribles, ¿no? Que es el infierno. Muchas veces hemos concebido el infierno como es un lugar de llamas, de fuego, mientras que en la Divina Comedia el infierno, por el contrario, es un lugar gélido. Ahí como lo ves, es un lugar donde hay bloques de hielo. Es más, los peores pecadores, que son los traidores, están justamente encerrados entre barrotes de hielo, ¿no? Ahí está el demonio. Mira, aquí estos pedacitos chiquitos que estoy con mi manito. Ahí están Dante y Virgilio mirando con estupor, ¿no? Con mucho miedo al diablo. Ese es el diablo, este es Lucifer, que también en la Divina Comedia es representada con un monstruo de 3 cabezas, porque es el antónimo de la Divina Trinidad, de la Santísima Trinidad, que son 3 también. Ahí están sus alas de murciélago, ¿no? Horrible es el infierno. Y si le haces clic, aquí tienes el infierno completo, donde están los tipos de pecados. Ojo, recuerda que Dante ingresa por Jerusalén, se dice, por la ciudad de Dite, ¿no? Y él empieza a mirar. Aquí, por ejemplo, en el primer circulito de arriba, los no bautizados y paganos virtuosos. Ellos no son malos, no son gente pecadora, simplemente son gente que no recibieron la gracia divina. Cuando Dante ingresa hay una selva oscura, ¿no? El primer canto para mí es inmenso, ¿no? Porque es el ser humano, muchachos. Más allá de que seas cristiano o no, es el ser humano. Dante dice, ¿no? Se adentra en una selva oscura y ve la senda perdida. ¿Cuántos de nosotros, tú no, porque tú todavía estás chiquito, pero ya en mi caso, ¿no? Ya casi los adultos mayores. Hay un momento en nuestras vidas que perdemos el rumbo, ¿no? Nos preguntamos, oye, ¿y esto para qué? ¿Hacia dónde estoy yendo con esto? ¿No? Entonces, ese es el Dante humano que estamos viendo, ¿correcto? A partir de estas murallas de Dite, correcto, ya vienen los pecados más terribles, ¿no? Están los herejes, los violentos. Por ejemplo, acá están los suicidas, ¿no? Los que también se dañan a sí mismos, ¿no? Los fraudulentos, los traidores. Aquí, por ejemplo, están los peores, ¿no? Los peores. Ojo, y esa concepción del infierno no es de la Biblia, es una concepción aristotélica. Aristóteles también Ah, pensaba, dígame, mi estimado. profesora, disculpe. Disculpe, profesora, ¿es que entonces esto va de arriba para abajo o de abajo Sí, para arriba? exacto, de arriba hacia abajo. Ah, Porque ya. para poder ascender, que es el cielo, primero tienes que descender. Primero tienes que conocer lo peor para salir airoso. Por eso es un triángulo invertido. Muy bien, buena acotación de su compañero. Miren el purgatorio. El purgatorio es al revés. Como ya bajé, ya conocí lo peor de lo peor, ahora debo subir. Pero para que Dante pueda entrar aquí, tuvo que pedir un permiso especial, ¿no? Entonces el ángel le pone ahí, ¡pof!, como un sello acá en la frente, ¿no? Ya puedes entrar. Y se te va a ir borrando conforme va subiendo, le dijo. ¿Quién está aquí acompañándolo? Virgilio. Virgilio, el poeta latino, lo acompaña todo el camino, porque él es la luz, es la razón. Eso es lo que te está diciendo este Dante, ¿no? Entonces él va subiendo y va viendo a la gente, pues, que realmente quiere cambiar, pero ojo, o sea, para cambiar cuesta, pues. Por eso es que él ve que en cada piso la gente todavía sufre, pero sabe que ese sufrimiento le va a servir en el sentido de que va a cambiar, ¿no? Y esta parte me da pena, ¿no? Acá Dante llega al jardín del Edén, que es un jardín hermoso, donde se supone que la gente se renueva. Y Virgilio, y le dice, vamos, Virgilio, ¿no? Tenemos que continuar el viaje. Y Virgilio le dice, no, chochera, hasta aquí nomás. ¿Cómo que hasta aquí nomás? Le dice. Y Virgilio le dice, ¿no? Yo tampoco he sido bautizado, no tengo la gracia divina, entonces hasta aquí te tengo que dejar, le dice, ¿no? Entonces Dante sufre, ¿no? Dante llora, le dice, no, pero Virgilio, ¿cómo me vas a dejar aquí? Y en ese momento aparece Beatriz del otro lado y Beatriz le dice, Dante, tienes que venir acá, le dice. Entonces Virgilio le dice, síguela. Y claro, Dante hace ese salto, es un salto metafórico hacia el paraíso, pero ¿por qué va? Porque aparece Beatriz y Beatriz es el amor y los hombres son osados, son valientes cuando se ama. Va donde Beatriz. También mira los mensajes que te va dando la Divina Comedia, ¿no? Otro mensaje es, ¿por qué estoy yendo? Porque se supone que Dios es amor, ¿no? Entonces estoy siguiendo el amor a través de Beatriz.
Y entonces, Beatriz, ahora ya no son ni triángulos ni nada, sino son círculos, ¿no? Concéntricos que tienen en cada esfera, tienen a los espíritus virtuosos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en el empirio, que es la parte top, ¿no? Hacia arriba, está, se supone, Dios. Ahí llega Virgilio. Beatriz lo acompaña, luego le da la posta a San Bernardo, que es un santo famoso de la época, y San Bernardo lo lleva hacia Dios, ¿no? Este pasaje de Dios es bien bonito porque Dante llega y es un lugar donde el tiempo no transcurre, ¿no? El tiempo está estático, pero hay una especie de, ¿cómo decirlo?, de tranquilidad, de sosiego, ¿no? Entonces, parafraseando un poco lo que dice Dante, es como que no pude, o sea, no puedo ver tanta divinidad, no puedo ver a Dios, pero sí puedo, o sea, sí puedo sentirlo, sí sé que está aquí, ¿no? Entonces, esa es la gracia que él recibe al final de todo ese camino. Entonces, la Divina Comedia es prácticamente, es una obra, vamos a decirlo, de aventuras, ¿no? Porque vas a pasar por infierno, purgatorio, pero para el final tener una recompensa, ¿no? Entonces, nuevamente el hombre, en este caso representado por Dante, siente que ha recobrado el camino, ¿te das cuenta? Claro, y uno puede decir, profe, pero o sea, su camino es sobre Dios. Claro, si es un hombre medieval, pero lo que voy es que en Dante no es una obra que te pretenda asustar, ¿no? La gente dice, ay, profe, pero ¿cómo esto es los castigos? Ojo, en el infierno no hay gente, repito, totalmente mala. Hay de todo. Hay gente buena, pero que no recibió el bautismo. Incluso en el infierno, por ejemplo, Dante, el escritor, pone a uno de uno de los personajes que él más quiso en vida, que fue el Papa Clementino, ¿no? Entonces, este Papa, por ejemplo, que aparece en el infierno, la Divina Comedia, fue uno de los que renuncia al papado. Y renunció porque había problemas políticos en ese momento y él no quiso formar parte de eso, entonces se aleja del papado y lo expulsan del lugar, o sea, lo trataron de la peor forma, cuando él era un hombre bueno, sino que no quiso meterse en problemas. Entonces Dante lo pone en el infierno no porque es un hombre malo, sino porque, entre comillas, los hombres lo han mandado ahí, ¿ya? Y bueno, pasaje curioso porque la cripta del Papa Clementino existe, por si acaso, todavía existe. Ya no quedará nada, pese a la cripta, ¿no? Y recuerdo mucho cuando estaba el Papa Benedicto XVI, me acuerdo que hubo un hecho bien simpático, ¿no? Benedicto llega a la cripta de este Papa, del 1200, pues era Clementino, ¿no? Entonces llega y se vio, ¿no? Tú buscas noticias sobre este Papa y vas a ver que Benedicto se quita su estola. La estola es esto que llevan los papas acá como si fuera una especie de un shal, ¿no? De una pashmina, ¿no? Entonces, se quitó la estola y lo puso sobre la cripta de Clementino, ¿no? Entonces la gente decía, ay, ¿por qué ha hecho eso, no? Por señal de respeto. No, era como decir, oye, te voy a seguir los pasos. Y a la semana renuncia, pues, Benedicto. Entonces eso había sido como que, oye, te tomo la posta, ¿no? Tú renunciaste en algún momento, yo también voy a renunciar. ¿Ya? Entonces me gustó ese pasaje cuando lo comentaron, ¿no? Me pareció bien simpático. Bueno, entonces esta es la Edad Media de Dante, ¿no? Una Edad Media donde el ser humano sigue mirando a Dios como el camino, como el hecho de, profe, rige nuestra vida. Pero cuando llegamos al Renacimiento, que estamos en el siglo XVI, no es que el hombre deja de creer, sino que el hombre siente que ahora hay una necesidad, una preocupación en sí mismo, porque el hombre empieza a notar cambios muy rápidos en su momento, en el momento del Renacimiento. Mira el contexto, mira solo el contexto para que tú digas, oye, si yo hubiera estado en el Renacimiento, Dios mío, me hubiera alocado, ¿no? A ver, mira qué pasa en el Renacimiento. Se difunde la imprenta. Ya la imprenta existía desde mucho antes con los silógrafos, pero era una imprenta pues muy rudimentaria. Entonces cuando viene Gutenberg, dice, ya, acá está nuestra imprenta, la moderna, ya. Entonces, un libro que a ti en la Edad Media te costaba conseguir porque tenían los amanuenses que escribir, a mano era el libro, ¿no? Entonces, no sé, tomaba 2 años, ahora pues 100 libros pueden salir en un mes. Entonces la gente empezó a leer más, la cultura se empezó justamente a expandir. Entonces ese fue un primer momento, un choque cultural importante para el hombre del Renacimiento. Se consolidan políticamente los países europeos, 3,
en este orden cronológico. Primero España, luego Francia y luego Inglaterra. Entonces, tú dirás, profe, ¿qué tiene que ver esto en la consolidación política? Mucho, porque justamente estos países, España, Francia e Inglaterra, van a ser el modelo para el resto. Acuérdate, España, cuando estamos en el siglo XVI, España ya invadió América y se está llevando el oro y la plata y empieza la era mercantilista en Europa. O sea, la gente empezaba a tener dinero porque podía cambiar esto del oro y la plata. Pero muchachos, eso no era eterno, pues. O sea, el español, ¿no? Poco escaso en ese momento, no se adelanta el tiempo. ¿Quién sí se adelanta? Inglaterra. Inglaterra a los pocos siglos, cumbre en Europa, porque empieza la industria. Acuérdate que Inglaterra tuvo 2 revoluciones industriales importantes. Entonces Inglaterra empieza a ser el nuevo emblema de Europa. Pero mira, eso lo consigue la política. Las políticas que aplicaron sus reyes, ¿no? De repente algún gobernante en particular. Acuérdate también que en este momento políticamente algunos países se separan de la Iglesia Católica. Ojo, no porque fueran descreídos, ¿no? Sino porque la Iglesia romana les quitaba mucho. Por ejemplo, las hectáreas de tierra en Inglaterra las tenía el Papa. Entonces Enrique VIII dijo, no, dijo, yo necesito las tierras porque necesito expandir, necesito hacer industria. Se separan de Roma, pues, ¿no? Entonces ahí también viene un primer bloque o un primer choque contra la iglesia, ¿no? Aunque la iglesia se mantuvo firme, ¿eh? Pese a todo se mantuvo firme, pero sí sufrió algunos embates, ¿no? En esta época surgen Lutero, Calvino, ¿no? O sea, por eso te digo, imagínate ese tiempo tan convulso, ¿no? Pero tan atractivo también para el hombre del Renacimiento. Otro hecho, la invasión a América. Uf, hordas de europeos se iban a América a probar suerte, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque había ese afán de aventura, a lo Ulises, ¿no? Igualito, vamos a aventurar a América. Y claro, por ejemplo, en España se corría el rumor de que tú te ibas a América y te hacías rico. Claro, porque traías el oro y la plata, pues, ¿no? Pero también había otros factores, ¿no? Pero la invasión a América fue un hecho bastante importante para el hombre del Renacimiento. Se difunden las ideas del humanismo, las ideas de Rotterdam, entonces empieza a ver esta concepción, ahora hay que trabajar en el ser humano, ¿no? Y finalmente surge una nueva clase social, que es la burguesía. Entonces, a ti tu profe te debe haber contado que la burguesía, históricamente, surge por los pequeños burgos que empezaron a proliferar en Europa. ¿Qué cosa eran los burgos? Eran pequeñas comunidades. Inicialmente eran comunidades de oficios. Por ejemplo, había un burgo de zapateros, un burgo de herreros, ¿no? Y un burgo de cualquier oficio del momento. Entonces, pero ¿por qué ahora, profe, se le conoce burguesía a la clase media? Ya, ahí te explico. Lo que pasa es que estos señores que se dedicaban a ciertos oficios manuales, sobre todo, empezaron a ver que, o sea, el futuro no estaba en que el hijo iba a seguir haciendo lo que yo hago, ¿no? Entonces, de repente mi hijo podría tener otras oportunidades aparte de tener un negocio familiar. Entonces, muchos de estos hombres burgueses, los primeros burgueses, empezaron a mandar a sus hijos a estudiar. Ya no hablamos solamente de la escuela, hablamos ya de la universidad, porque la universidad también en el Renacimiento se amplía. Acuérdate que las primeras universidades en la Edad Media eran exclusivamente para los religiosos, prácticamente, o para la gente erudita, pero no para el pueblo. Para el pueblo empieza en el Renacimiento, entonces empezaron los hijos de burgueses, vamos a decir, a ir a la universidad, así como tú vas a ir. Oye, y el muchacho sintió que era un mundo nuevo. O sea, imagínate, llegar a la universidad y que te hablen, no sé, en el siglo XVII de Descartes, ¿no? Entonces llegas y de repente la innovación de Galileo Galilei, una innovación matemática, entonces, oye, más allá del conocimiento, también empezaron a cuestionarse un poco las cosas que los padres o los abuelos le habían dicho, ¿no? Acuérdate también que son los burgueses los que van a ser gran parte de las revoluciones en el mundo. Si no, mira la Revolución Francesa, ¿no? Todo el mundo, nadie está en desacuerdo de que la Revolución Francesa la lleva, es cierto, el pueblo, pero el pueblo estuvo liderado por los de la Ilustración, pues, y yo que sepa, los de la Ilustración no eran gente pobre, eran gente que tenían ciertos recursos, eran gente que habían pisado la universidad,
y que de alguna manera tenían esta nueva forma de mirada para derrocar a las monarquías. Pero eso no lo iba a hacer Polo solo, pues tenía que tener un líder, una cabeza o varias de ellas, ¿no? Pero ambas se unen y bueno, se forma la Revolución Francesa. Así que la burguesía es una clase social interesante en el contexto del Renacimiento, ¿ya? Muy bien, muchachos. Seguimos. Ustedes me dicen si hay alguna pregunta. Y venimos aquí. ¿Cuáles son las características de un hombre renacentista? Primero, que es antropocéntrico. Centro, el ser humano. El ser humano tiene una pregunta clave en el Renacimiento. ¿Para qué vivimos? No dice por qué. Ojo, ellos nunca se cuestionaron la vida. Dijeron ¿para qué? ¿Cuál es el fin? Entonces, como ellos no vivían mucho, porque acuérdate que en el tiempo del Renacimiento todavía había guerras y todo ello, entonces el hombre del Renacimiento vive intensamente, pero también vive con inteligencia. Entonces él se empieza a decir, ¿para qué? ¿No? Hay una pregunta clave en el Renacimiento. Hay un predominio de la razón, ojo, eso no quiere decir que son así realistas extremos. Predominio de la razón indica que hay un equilibrio entre, ¿no? entre lo que ve, lo que razona, etc. Hay un equilibrio, así como el mundo griego. Porque acuérdate que renacimiento viene la palabra renascere, que es renacer. ¿Qué cosa quiere volver a nacer en el Renacimiento? La cultura grecolatina, porque a ellos no les gusta la Edad Media, pero sí la escuela anterior. Y acuérdate cómo era el hombre griego y romano. Equilibrados, gusto por la forma, por el fondo en la literatura, amaban la belleza. O sea, eso querían ser los del Renacimiento. No querían imitar a sus antecesores de la Edad Media, porque les parecía que había sido una edad muy, ¿cómo te digo? Muy cerrada, ¿no? Ellos quieren ser libres como los grecolatinos, ¿ya? Muy bien. Critican a la cultura medieval, se valora la naturaleza, aparece un tópico latino del poeta Horacio, se llama Beatus Ille, que ahora vamos a ver de qué se trata. Y hay un gran avance científico, tecnológico, cultural, artístico, o sea, todo pasó en el Renacimiento, muchachos, todo. Empieza a haber un nuevo gusto por la ciencia, por la tecnología, pero yo siempre he dicho que entre todo lo que hizo el ser humano en esta época, el arte, ¿no? Recuerda el arte, ahí están Leonardo, está Miguel Ángel, está Sandro Botticelli, o sea, solo para empezar, imagínate, hubo más arte en otro lado, pero digamos que Italia, como Florencia es el centro en el Renacimiento, estamos hablando justamente de estos artistas, ¿ya? Muy bien, vamos por aquí entonces, y estos son los temas que trabajó el Renacimiento. 5 temas básicos tuvo, ¿no? O sea, cuando te digo temas, quiere decir que en las obras, sea poesía, sea teatro de repente, ¿no? Teatro no tanto, pero más en la poesía o por ahí en alguna historia, estos temas siempre salían a relucir. El más famoso es el Carpe Diem. Incluso muchos de ustedes alguna vez habrán dicho, oye, Carpe Diem, pues, ¿no? O sea, como, ¿qué le estás diciendo a la persona cuando le dices Carpe Diem? Le estás diciendo que viva el momento. Este tópico que está en latín significa aprovecha el día. Y venía de Horacio, el poeta latino, en sus odas. Entonces, este es un tema, sobre todo en la poesía, que nos indica que el tiempo es muy fugaz, ¿no? Que el tiempo pasa, muchachos, entonces hay que vivir el presente. Entonces, ¿cómo representaban en la poesía el carpe diem los poetas? A través de las flores, porque se marchitan rápido, la belleza femenina, que pasa, sobre todo cuando vas creciendo en la edad, los placeres y el vino. Entonces, esos son los 4 elementos por los que los poetas renacentistas se inspiraban en este tema del carpe diem, ¿ya? Ojo, pero es aprovechar el momento, como le digo a mis estudiantes, con inteligencia, ¿no? O sea, con sabiduría, con equilibrio. No era nada desequilibrado el hombre del Renacimiento. Ahora la palabra se ha tergiversado, ¿no? Y la gente dice, ya, a un chico de tu edad, ¿no? Ya, carpe diem, no sé, te vas a tonear hasta las 5 de la mañana, ¿no? Te orinan los perros. No, eso no es carpe diem, eso es acabar con tu vida. Carpe diem es disfrutar el momento, sí, pero no en exceso, pues.
porque hay un equilibrio para todo, ¿ya? Entonces, eso es carpe diem. Beatus Sile, a mí me gusta este tópico, me gusta mucho. Beatus Sile hace referencia a la vida sencilla del campo frente a la ciudad, ¿no? Entonces, en el Beatus Sile, que es un tópico también latino, se ve este encuentro del ser humano con la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cuando el ser humano valora la naturaleza, ha encontrado el equilibrio de su vida. Y en gran parte es cierto, ¿no, muchachos? Porque, por ejemplo, ¿no? Uno que está viviendo en ciudad ahora, yo no sé tú, pero si a mí me dijeran mañana, mira, Sofía, te podemos poner una casita en el campo y esto, yo no la pienso. Me voy al campo. O sea, ya la ciudad es estresante, es psicótica vivir en una ciudad. En cambio, ese encuentro con la naturaleza nosotros lo hemos perdido, ¿no? Son pocas las personas que de repente admiran un atardecer, de repente, no sé, se sientan en un jardín o en un parque, simplemente a disfrutar la naturaleza. Pocos hacemos eso por los tiempos en los que vivimos, porque tenemos que estar haciendo muchas cosas. Entonces, el Beatus sí le va a eso, ¿no? Ese encuentro del hombre con la naturaleza. Finalmente, somos parte de, ¿no? Muy bien. El otro tópico, ajá, el amor. Profe, ¿cómo el amor? Pero que no se había visto el amor antes. A ver, el amor para el hombre del Renacimiento es equilibrado, acuérdate, así como el griego latino. El único que no se equilibró es Shakespeare, es el único. Todos los demás trabajan bien en el amor. El amor es al equilibrio, el amor es a la belleza corporal, ¿no? Habían poemas dedicados al amor, justamente. Ahí están los madrigales, pues te acuerdas, el amor al cuerpo femenino. El amor al conocimiento. Ojo, el hombre del Renacimiento trabajó el amor, pero no solamente pienses en un amor de tipo sentimental, ¿no? Sino un cariño especial al conocimiento, al equilibrio, a la belleza, ¿no? Muy bien. Locus amoenus. ¿Qué es eso, profe? Lugar ameno, significa en castellano. Es un lugar idealizado, un lugar paradisiaco. ¿Cuál es el lugar idealizado, por ejemplo, para un hombre del Renacimiento? El campo. Se acompaña muy bien del tópico Beatus Sile, ¿no? O sea, se acompaña bien, es un lugar ideal, es un lugar para enamorarse, en fin. Y por último, el destino. ¿Te acuerdas cómo era el destino para el griego, por ejemplo? Cuando veíamos las tragedias de Sófocles, de Esquilo, su destino, el fatum, era fatalista, ¿no? O sea, uy, es trágico, terrible. Si ya el oráculo te decía, así es tu destino, así es, pues ya no podías cambiar. En eso sí se diferencia el hombre del Renacimiento. El hombre del Renacimiento dice, no, el destino lo hago yo. Hay un pasaje de este escritor, se llama Pico de la Mirandola, que es un escritor del Renacimiento, que decía esto, ¿no? El destino del hombre, dice, no viene de lo alto hace referencia a Dios, ¿no? No está determinado por nada material ni espiritual, sino que surge del hombre inocuo. Inocuo es inofensivo. El hombre pasa de ser un mero espectador en el medioevo, porque así era, ¿no? Dios era su centro, a tener confianza en sí mismo y convertirse en artífice de sí mismo y su destino. O sea, Pico de la Mirandola, hace más de 500 años, dijo que el hombre era el único que construía el destino. Claro, porque en la Edad Media la creencia era, me está pasando esto porque Dios así lo quiere, ¿no? De hecho, hasta el día de hoy hay gente que dice eso, ¿no? Y me pasa esto porque Dios, déjalo, Diosito está muy ocupado haciendo otras cosas hoy, me da ganas de decirle, ¿no? O sea, ubícate tú. ¿Qué has hecho con tu destino? O sea, tú eres el que puede modificarlo, tú eres el que, entre comillas, según Pico de la Mirandola, eliges el camino, ¿no? Entonces, hay un pasaje de este escritor que a mí me gusta mucho, ¿no? Que tiene que ver con la creación. Dice que cuando Dios crea todas las cosas, el hombre le preguntó a Dios, ¿no? Porque vio pues a los animales y todo. Entonces dice, oye, le dijo a Dios, ¿y yo cómo debo vivir? Le pregunta el hombre a Dios, ¿no? Entonces Dios le responde, tú puedes vivir como quieras. Y le señala a la serpiente, mira, tú puedes ser como la serpiente. Vas a vivir arrastrándote. Pero también puedes ser como el ave, mira, que es libre y decide dónde ir. Entonces, con esa metáfora, Pico de la Mirandola da a entender que Dios nos ha dejado lo que llamamos el libre albedrío. O sea, tú eliges qué quieres ser. Pero no vengas con eso de que no, uy, por gracia divina me está pasando. No, no. Es el hombre el que elige el destino.
¿ya? Me gustó este pico de la Mirandola. Muy bien, chicos, hasta aquí. Ahora sí nos toca ver a los autores del Renacimiento, pero un ratito. En este material de mi Genially no incluía a los demás, me fui de frente a Shakespeare, y no incluía a los otros pobres escritores que son tan geniales como Shakespeare. Entonces, te los voy a mostrar yo en este momento, ¿ya? Me dices si ves un cambio. Espérate, mi pantalla ahorita está en blanco. Ya. Aquí, por ejemplo, yo lo tengo en PPT, pero yo le he pasado a Genially porque me es más fácil compartirlo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos otros autores que la práctica va a pedir cuando te ponen autor-obra, por ejemplo, ¿no? Y vamos a empezar con los escritores italianos. Ahí vamos a los italianos del Renacimiento, que son 3 gigantes, muchachos. Sobre todo el de tu izquierda, que es el que más recordamos siempre, ¿no? Ahí está Nicolás Maquiavelo. Tú debes conocerlo, de repente tu profe de Historia Universal te va a hablar sobre él. Maquiavelo escribe una obra llamada El Príncipe. Escribe varias, ¿no? Pero digamos, en el mundo literario consideramos esta. Acuérdate en RV, cuando tu profe te dice, a ver, ¿no? Adjetivo maquiavélico, ¿no? Ese hombre ha cometido acciones maquiavélicas. Malas, injustas, crueles, ¿no? Esos son los sinónimos de maquiavélico. Y tú te preguntarás, profe, ¿tiene que ver con Maquiavelo? Tiene que ver, pues de ahí viene el adjetivo, ¿no? ¿Qué, profe? O sea que Maquiavelo era un ser perverso, malvado. No, te voy a explicar por qué surge ese mito con su apellido. Lo que pasa es que Maquiavelo era un consejero político. ¿Ya? Fíjate lo que te estoy diciendo, consejero político. ¿De quién, profe? Nada menos que de César Borgia. Tú ya sabes por historia quiénes eran los Borgia, y buena gente no eran. Solo con eso te digo todo, ¿ok? Entonces Maquiavelo le servía a Borgia. Y Maquiavelo, cuando escribe El Príncipe, concibe a la imagen de su príncipe como Borgia, pues. ¿Ya? Ahorita te voy a decir, pero ojo, cuando tú te compras la historia del príncipe, la obra no está dirigida a Borgia, o sea, no se la dedica a Borgia estrictamente, se la dedica nada menos que a Lorenzo de Medici el Magnífico. Y tú dices, profe, pero si está inspirada en Borgia, ¿por qué se la dedica a Medici? Porque Medici, para los ojos de Maquiavelo, era un gobernante pusilánime, cobarde, no tenía como un emblema de autoridad, ¿no? Le parecía insignificante al lado de Borgia. Entonces, en El Príncipe es como un tratado, como una especie de lo que debe ser un gobernante. Entonces, entre las principales ideas que dice Maquiavelo es que el gobernante, por ejemplo, debe ser temido, no querido, temido. Porque cuando tú eres querido, dice Maquiavelo, el pueblo se te subleva rápido. Pero si tú eres temido, o sea, la gente te tiene temor, es muy difícil que se te subleve. Por eso Maquiavelo decía o aplicaba la norma de que los gobiernos tenían que ser autoritarios. Eso de que el pueblo, no iba con Maquiavelo. Y también decía que todo gobernante debe saber pelear. O sea, en una guerra ellos deben ser como que el emblema, ¿no? Una cosa así. Claro, si yo te lo cuento así, tú dirás, ay, profe, qué desgraciado el Maquiavelo, un maldito. No, había una razón para pensar como Maquiavelo, y no fue el único que pensaba así, ojo, que lo haya escrito es otra cosa. Lo que pasa, como le explico a mis estudiantes, si supieras historia universal europea, de repente dices, ya ahora lo entiendo. De todos los países de Europa, mis estimados, Italia fue uno de los que logra su unificación tardísimo. O sea, creo que su unificación sucede con Garibaldi en el siglo XVIII, si mal no recuerdo. Entonces, profe, ¿cómo era en el tiempo de Maquiavelo? Eran ducados, así, ¿no? Unos pueblitos, ¿no? Una cosa así, que si venía alguien y les quería hacer la guerra, fácilmente les podían ganar. Entonces, ¿qué hacían hombres como Borgia? Sometían a los otros ducados, pues, que no querían unirse. ¿Pero por qué se unían? Porque había que hacer fuerza, pues, muchachos, porque no estaban lejos de tener invasiones, de que otros ducados se rebelen, en fin. Entonces,
Maquiavelo, como bien dice, pues tú no vas a ir a pedirle, oye, ven, chocherita, únete pues a mí, ¿no? Para hacer más potencia. Nadie te va a hacer caso así. Entonces había que imponer la fuerza. Entonces, por eso las ideas de Maquiavelo en su momento, digamos que nadie las critica porque era lo que se pensaba. Hoy sí, porque ya hemos encontrado otras vías, ¿no? Entre comillas, civilizadas, en fin, ¿no? Que ojo, he dicho entre comillas, porque yo en una guerra no veo nada civilizado, pero digamos que no era como en el tiempo de Maquiavelo, ¿ya? En sus tratados políticos, Maquiavelo también tiene ideas que a veces las han sacado hasta de contexto, ¿no? Hay una frase de él bien famosa que es el fin justifica los medios. Y claro, el estudiante dice, oye, profe, pero ¿qué está diciendo Maquiavelo? O sea, que para conseguir cualquier cosa, o sea, para conseguir algo, no importa qué tenga que hacer. Sí, hasta cierto punto te doy la razón, ¿no? Por ahí va la idea, pero lo que pasa es que en el tiempo de Maquiavelo todavía los seres humanos conocían lo que se llama la ética. Entonces había cosas que ellos daban por sentado que no se podían hacer, porque estaban manchando tu ética, tu honor, entre comillas, ¿no? Hoy, en estos tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir, lamentablemente tienes que hacer hincapié, oye, no se copia en un examen porque es contra la ética, ¿no? Hay un valor ahí que hay que explicarle eso al estudiante de hoy, imagínate. Te lo digo yo que enseño en universidades cuando, por ejemplo, plagian un texto y me dicen, ay, profe, pero, o sea, pero solamente es un cachito, ¿no? Le he sacado al autor 3 oraciones. Pero estás cometiendo un fraude, no eres tú, estás copiando un autor, eso va contra la ética en la universidad y no lo entiende el estudiante, ¿no? Entonces a veces me da que pensar, ¿no? Si los tiempos han evolucionado, no entiendo. Ahora con las IA va a ser peor, con las inteligencias artificiales, ya olvídate, ¿no? Como me dicen mis alumnos, uy, profe, ¿no? Ya ahora la IA va a hacer su texto, ¿no? Es posible, le digo, claro, hay textos muy buenos que te hace la IA. La pregunta es, ¿pero tú te vas a dejar someter a la IA? O sea, tu proceso de pensamiento va a ser inferior a la de la IA para pensar. Entonces los chicos ahí como que, ¿no? Medio que se ofenden, ¿no? Que les digas que una inteligencia artificial los va a reemplazar. No, no, profe, yo voy a escribir de lo que yo sé. Ah, muy bien, le digo, ¿no? Porque yo no creo que te subestimes ante una IA. Pero bueno, chicos, ya ustedes lo dirán. Ya yo ya, como te digo, estoy más para allá que para acá, así que tú vas a vivir nuevos tiempos. Pero recuerda Maquiavelo, ¿de acuerdo? Torcuato Tasso. Profe, ¿quién es este que tiene ahí sus... parece Laurel, profe. Sí, es un Laurel. Jerusalén libertada. Profe, ¿de qué trata esa obra? Es un poema épico. Acuérdate, el poema épico es propio del Renacimiento. Y narra la primera cruzada, la de Godofredo de Bouillon. De eso trata la historia básicamente, ¿ya? Y luego tenemos, perdón, a Ludovico Ariosto, que tiene Orlando Furioso. Escucha, él va a tomar la historia de Roldán, del cantar de Roldán, y lo va a convertir a un poema épico, porque acuérdate que el cantar de Roldán es un cantar de gesta, ¿ya? Pero él toma la idea para su Orlando Furioso centrado en este personaje llamado Roldán, ¿ok? Muy bien, ¿qué otros autores tenemos? Ahí tenemos en España Garcilaso de la Vega, al que vamos a ver en la unidad 6 cuando veamos España. Luis de Camões, el portugués, ¿no? Que escribe Os Luciadas o Las Luciadas en castellano, ¿no? En esta epopeya, lo han catalogado como una epopeya, Camões nos va a contar o sea, digamos, la historia de Portugal, que era la Lusitania, por eso se llama Luciadas, porque es el terreno de la Lusitania, y nos va a contar justamente que ellos, según la historia, descienden del dios Baco, ¿ya? Dionisios, ¿no? En el mundo griego va con el mundo latino. Entonces ellos decían que eran nada menos que los portugueses descendientes de Baco. O sea, Cristiano Ronaldo, ¿no? Por ejemplo. Ahora ya lo empiezo a querer más. Muy bien. En el caso de Inglaterra, son 4 autores, muchachos. Ahí está John Milton, posando, ¿no? Para el retrato. El autor del Paraíso Perdido, que es un poema épico. A mí me gusta Tomás Moro. Tomás Moro escribe Utopía. Si hoy tú buscas en el diccionario qué significa utopía, significa algo irrealizable, que no puede suceder, que es una quimera, ¿no?
Profe, ¿qué significa eso? Por ejemplo, ¿no? Si yo digo, la hambruna mundial acabará mañana. Ya, tú dices, profe, esa es una utopía. Pues, desde que tenemos uso de razón, profe, hay gente que muere de hambre en este mundo. Perfecto. Utopía es algo que no sucede. En el caso de Moro, utopía era una isla, ¿ya? Una isla, donde llega un náufrago después de haber nadado sepa Dios cuánto, y cuando despierta, los habitantes de la isla están rodeándolo, ¿no? Entonces él se asusta porque dice, uy, ¿qué me van a hacer, no? Entonces le dicen, buen hombre, ¿no? ¿De dónde viene? ¿No? Y el náufrago no sabe decir con exactitud de dónde. Entonces le dicen, bueno, si se va a quedar aquí, va a tener que hacer algunas cosas, ¿no? Entonces él dice como, ¿qué? Bueno, le vamos a dar una pequeña, como una cabañita, ¿no? Entonces le vamos a dar una parcela de tierra para que pueda cosechar, pero con la condición de que vamos a compartirnos lo que saquemos, ¿no? O sea, si usted cosecha, no sé, pues algún tubérculo, lo va a compartir con su vecino y su vecino le dará parte de su cosecha. O sea, él dijo, ya, estoy de acuerdo, dijo, ¿no? O sea, para que me traten así, con tanta amabilidad. Y eso sucedió, ¿eh? Ya. Días después, él va conociendo un poco más la isla, el centro de la isla, y ve que el mismísimo rey de Utopía bajaba de su palacio y conversaba con los aldeanos, ¿no? Pues es que, o sea, un rey conversando con los aldeanos, ¿dónde, muchachos? ¿Dónde? Dime en qué parte del mundo el rey sale a conversar con la gente. Nadie. Ni acá estos guachafos del Congreso salen a la puerta, van a salir los reyes, imagínate. Entonces uno se queda como, el tipo, el náufrago, se quedó como que, ¿no? O sea, Dios, ¿qué está pasando? ¿No? Ya. Después ve a tres que están discutiendo, no, perdón, que están conversando, ¿no? Y eran de religiones distintas, por la vestimenta los sacaban, ¿no? Un cristiano, un judío, ¿no? Un musulmán. Pero conversando, así, más tranquilos, ¿no? Entonces, este sujeto llega a cruzar unas palabras con el rey y le dice, él le pregunta, ¿no? ¿Y cómo estás? ¿Te has sentido cómodo estando acá? Y le dice, sí, pero es que este es un lugar muy extraño, dice, ¿no? O sea, aquí nadie se pelea, no hay conflictos, pueden hablar de distintas religiones sin hacerse daño. ¿Cómo es eso posible, no? Entonces el rey le dice, lo que pasa es que acá tenemos algunas normas, ¿no? Pocas, pero hay, dijo el rey. Y una de esas normas es que no se puede ser intolerante en Utopía. ¿Tiene algún problema con eso? No, no, al contrario. Entonces esta obra, que es fantástica, porque ya sabes que esto jamás va a ocurrir, ¿por qué llamó la atención de los ingleses? Acuérdate que Tomás Moro era consejero político de Enrique VIII, o sea que pertenecía o estaba dentro de una clase política poderosa. ¿Por qué empezó a llamar la atención la obra de Moro? Porque si te das cuenta, la obra de Moro subliminalmente estaba diciendo que la mejor forma de vivir era la comunitaria. Lo que ahora pues la gente repite y la gente le sangran los oídos cuando escuchan la palabra comunismo y no han leído ni un libro de comunismo seguramente, pero le sangra el oído. Eso estaba haciendo Moro. Se reparten, nadie tiene más que el otro, el rey parece uno como ellos, escucha a la gente, no permite la intolerancia, o sea, era un mundo fantástico, pero la gente de poder no lo va a aceptar, pues muchachos. Entonces la gente de poder empezó a asustarse con este libro. Entonces, pero no se asustaron mucho porque al poco tiempo Tomás Moro fue decapitado en plaza pública, pero no por el libro, sino porque él había tenido problemas con Enrique VIII cuando éste se separa de Roma, pues porque Tomás Moro decía que él tenía que seguir al lado de Roma, porque políticamente eran fuertes. Pero Enrique VIII, aparte que tenía la amante, que era Ana Bolena, que estaba fregado con lo de las hectáreas de tierras que tenía el papado, dijo, no, Moro es una piedrita en el zapato. Lo mandó a decapitar. Salvaje era, no importó. Y el libro Utopía fue vetado. O sea, lo vetaron porque era peligroso que la gente pobre llegara a leer eso y diga, oye, tiene razón, ¿no? Estos viven, acá no se vive mal, etc. Entonces lo vetaron. Afortunadamente siempre existió a zángaro en todos lados y en el mercado negro inglés se seguía leyendo pues Utopía, ¿no? Ya llegabas a nuestros días. De hecho, Tomás Moro ha sido declarado santo, es santo, Tomás Moro. Bueno, en fin, ojalá algún día leas Utopía. Tiene pasajes muy, muy interesantes. Shakespeare no lo voy a tocar porque vamos a hablar en un buen rato sobre él. Y luego tenemos, ¿quién es este profe despeinado que está ahí? Christopher Marlowe, que es un escritor inglés.
que escribió Doctor Fausto, ¿ya? ¿Y por qué hago la mención? No tanto porque vengan del examen, sino porque a veces el alumno dice, uy, profe, Johann Wolfgang Goethe, del romanticismo alemán, escribió esta obra de teatro Fausto, que es famosa y que, wow, qué tal imaginación para hacerla. No, lo que pasa es que Fausto es tomada de una leyenda, no de Marlowe. Marlowe la tomó prestadita de una leyenda en Alemania, de la Edad Media, que es donde se creía que había un doctor, un médico, que había pactado con el demonio, ¿no? Es una historia, pues, que llamó mucho la atención en el romanticismo, ¿ya? Muy bien, y para cerrar, ahí están los dos renacentistas franceses famosísimos. Ahí está Montaigne, que es el padre del ensayo, de quien te hablé en la unidad 1, este hombre de una cuna rica, ¿no? Tenía una familia poderosa, su padre lo instruye, le paga profesores para que aprenda latín como primer idioma antes que el francés, ingresa a la universidad a los 12 años, egresa a los 15, se convirtió en consejero político de varios duques, previno varias guerras donde él vivía, o sea, es un tipazo Montaigne, ¿no? Y en sus tiempos libres escribía ensayos, que son escritos en prosa sobre un tema en particular, ¿no? Con mucha agudeza, la persona está informada de lo que está escribiendo, pero también deja por algunos momentos su opinión, ¿no? Y al otro lado está uno de mis amores literarios, profe, ese viejito François Rabelais, donde lo ves, era médico de la corte francesa. Y él decía que para que un ser humano viva mejor, porque, ojo, Rabelais no decía que la medicina era porque algo te iba a curar. La medicina, lo que decía Rabelais, como dicen muchos médicos, es que trata de darte calidad de vida o de ver tu vida más saludable. Nadie está exento de morirse, todos vamos a morir, muchachos, todos. Pero los médicos, decía Rabelais, deben tratar de que mientras el ser humano tenga vida, esta sea placentera. Entonces él decía que ese placer el ser humano lo podía hallar en la risa, en reírse, así como Patch Adams lo dice ahora, ¿no? Entonces él se crea este libro llamado Gargantúa y Pantagruel, que es un libro fantástico, hiperbólico, que parece que dijera simplionadas. Sin embargo, es un libro que tiene grandes enseñanzas. O sea, es una cosa que cuando yo lo leí, aparte que me mataba la risa, porque había unas historias estrafalarias, ibas aprendiendo, ¿no? Entonces yo le decía a mis alumnos, por ejemplo, García Márquez, el premio Nobel, el que escribió 100 años de soledad, él decía, ¿no? Yo aprendí a escribir la hipérbole leyendo a Rabelais. Rabelais le había enseñado la hipérbole a García Márquez 500 años antes, entonces imagínate, ¿no? Entonces, porque sus historias son exageradas, pues, ¿no? O sea, mira, ¿quiénes son Gargantúa y Pantagruel, profe? Son dos personajes, son gigantes, no son seres humanos, son gigantes. Gargantúa es el padre y Pantagruel es el hijo. Por ejemplo, el primer capítulo del libro abre con el nacimiento de Gargantúa. Cuando es bebé, está en el vientre de su madre, estuvo 11 meses en el vientre, no 9, 11 porque era gigante, y justo el día que la madre va a traerlo al mundo, va a alumbrarlo, la madre decide, como era muy glotona, decide comer en un banquete hasta casi reventar y el niño pedía venir, entonces se le complicó el parto. Entonces, como no pudo salir por la vía regular, la madre le dice a su hijito, porque dicen que el niño es inteligente que está en la barriga, ya sabe lo que la madre le va a decir o le dice, y entonces la madre se toca el vientre y le dice, hijito, trata de salir por otro lado porque por ahí no vas a poder, ¿no? Entonces, como que la pobre mujer se había atorado, ¿no? Entonces el hijito, bastante obediente a su madre desde el vientre, cogió su cordón umbilical tipo alpinista, ¿no? A ver por dónde iba a salir, ¿no? Y entonces las parteras que estaban esperando, pues, a que salga el niño, vieron que había como un tumor por aquí. O sea, era que estaba subiendo, ¿no? Por acá, ¿no? Por acá, por acá. Hasta que llega al oído izquierdo de la madre y ¡juácate! Sale todo el bebé por este orificio, ¿no? El pabellón del oído. Entonces todas las parteras empiezan a limpiar, pues, ¿no? El bebé, que era un bebé gigante. Y las parteras, cuando empiezan a limpiarlo, sobre todo las que estaban limpiando las piernitas, lo mira y se empiezan a
santiguar, ¿no? Bendito sea este niño, alabado sea el Señor, ¿no? Entonces tú dices, ¿por qué están presionando? Y viene el padre de Gargantúa y le dice, ah, caramba, este es hijo mío, eso que lleva ahí es señal de que es mi hijo. ¿Qué cosa estaban mirando el padre, las parteras que se habían quedado asombradas? El miembro viril, que era enorme para ser bebé. Claro, esa es una chacota que te está haciendo Rabelais, porque acuérdate que en la Edad Media mostrar el cuerpo era tabú. Entonces, no, pues él decía, ¿por qué el cuerpo humano tiene que ser un tabú? No, bien que, oye, bueno, si hay algo bueno, pues lo dices, ya está. Entonces, empiezan pues ahí, ¿no? A mirar, a limpiar al niño. Pero tú te acabas de olvidar de algo, que ese niño nació por la oreja. ¿Dónde tú has visto un parto por la oreja? Entonces, el autor, Rabelais, te pone abajo como un pie de página y te escribe, ¿no? Señor lector, yo sé que ustedes están impresionados por el parto, aunque ni se debe haber dado cuenta. Claro, porque más te entretuviste con lo del bebé. Dice, pero no importa, yo le puedo decir que esos partos sí existen. Te empieza a meter un floro de esos bravos, ¿ya? Y para terminar diciéndote, y si usted no me cree, bueno, realmente no me importa. Y te manda al otro capítulo. Entonces tú de rabia sigues leyendo, pues no, este desgraciado me mandó bien lejos. ¿Ya? Entonces cuando lees el segundo libro, ya la historia se gira en torno a Pantagruel, que es el hijo de Gargantúa, ¿ya? Y que le salió más virtuoso que su padre, no solo en ese terreno, sino que era un gigante bueno, ¿no? Bondadoso. Y hay un pasaje que a mí particularmente me agrada muchísimo, me da risa, pero al mismo tiempo mira la mentalidad sana de ese entonces de Rabelais, ¿no? Que se ve mucho en estos tiempos de hoy. Pantagruel tenía un amigo humano, así como tú y yo, de nuestro tamaño, llamado Panurgo. Panurgo es uno de los personajes más logrados de la literatura en general, ¿eh? O sea, Panurgo es el humano terrible, pero es el humano también que se va a redimir en algún momento. Bueno, el pasaje que te voy a contar a mí me pareció una maravilla. Panurgo era un picaflor, pero de esos que paraba enamorando a tanta mujer se le apareciera. Y nunca le decían que no, ¿ah? O sea, tenía buena labia, presencia, ¿no? Entonces, siempre era un Don Juan. Pero un día se le ocurre fijarse en una mujer casada. Y la mujer casada le era muy fiel a su esposo. Entonces él la paraba molestando que por favor hazme caso, que esto, la seguía a la iglesia, ¿no? Y la mujer, Panurgo, ya te he dicho que no, que por favor déjame, ya me estás atosigando, ¿no? Entonces Panurgo, para vengarse de que ella no lo aceptaba, mira lo que hace este desgraciado, ¿no? Coge una perrita de la calle que estaba en celo, ¿no? Obviamente la mata, y con los olores que tenía la pobre perrita, lo pone como en una especie así de esponjitas, ¿no? ¿Ya? Para capturar ese olor. Entonces va a la iglesia donde sabía que la mujer iba con frecuencia, y la mujer le dice, caramba, Panurgo, otra vez tú, por favor, ya te he dicho que no. Entonces Panurgo, no, no, le dice, yo ya entendí, le dice, ¿no? Entonces yo he venido en son de paz, vengo a decirte que efectivamente, ¿no? Debo dejarte porque tú eres fiel a tu esposo, ¿no? Ya. Pero quisiera que me des un abrazo, por lo menos solamente eso. Entonces la mujer ya como para que ya, pues ya para que me dejes en paz, le da el abrazo. Pero en ese abrazo, este desgraciado de Panurgo, con las esponjitas que había sacado, ¿te acuerdas que te dije? Le empieza a pasar por el vestido. Claro, en ese tiempo las mujeres no sentían, porque acuérdate que usaban esos vestidos así largos, ¿no? Entonces que tenían incluso el corsé debajo. Entonces, ¿no? Empieza como que no siente que le está pasando las esponjas. Pero le estaba dejando el olor, pues, de las perritas en celo. Entonces, cuando sale Panurgo, lo encuentra Pantagruel, que era el gigante que era buena gente, ¿no? Entonces le dice, y Panurgo le dice, espérate, Pantagruel, espérate, va a pasar algo chistosísimo, espérate, le dice, hay que pararnos aquí a ver. Entonces, ¿qué resulta? Que la pobre mujer sale de la iglesia y empieza a llamar la atención de los perros, pues porque sentían el olor de la perrita en celo. Y le empiezan pues a querer tumbarse a la pobre mujer, ¿no? Entonces le empiezan a tratar de morder el vestido, ¿no? Con la pata, rasgarlo. Entonces la pobre mujer se va corriendo, ¿no? Pobrecita, con la justa llegó a su casa y su marido pues casi la encontró en ropa interior, le dice, ay, ¿cómo es esto? ¿No? Entonces ella ahí repara, el marido le dice, pero hueles como, le dice, como un perro en celo, ¿no? Entonces ella le dice, y se da cuenta que ha sido Panurgo, pues, ¿no? Pero ya es muy tarde, pues ya Panurgo está lejos. Y Panurgo estaba que se mataba de la risa de lo que había hecho. Entonces Pantagruel
mira, ¿no? Le dice, ¿tú le has hecho eso a ella? Entonces él, no, sí, Pantagruel, pero ha sido una bromita. Ah, ¿te gusta hacer bromitas? Ya. Entonces, como él era gigante, lo cargó de un solo, ¿no? De la camisa, ¿no? ¿Qué vas a hacer, Pantagruel? Espera, vamos a divertirnos también, pues le dice, ¿no? Entonces Pantagruel lleva a Panurgo a una granja donde está un redil, ¿ya? Y está el cerdo macho, ¿correcto? Pero ¿qué hace Pantagruel antes de meterlo a ese lodo? Lo embarra donde estaban las cerditas que estaban en celo, que empezaban a parearlas para tener a los lechones, pues, ¿no? Ahí. Igualito lo que le hizo la otra. Y lo pone a Panurgo en el redil donde estaba el cerdo semental de la granja. Ahí, cerrado, ¿eh? No podía salir. Entonces el pobre le rogaba, Pantagruel, por favor, sácame, Pantagruel, sácame de acá. Le decía, y el cerdo pues lo miraba con compasión, porque estaba con el olor de las cerditas en celo. ¿Te divierte? Le dices, pero tú te divertiste con la escena anterior, entonces no entiendo por qué no te puedes divertir así. No, por favor, sácame, ese cerdo me va a hacer daño. A mí de solo imaginarme la cara de Panurgo y lo que le está pasando, me da risa, pero al mismo tiempo tú dices, oye, de eso te lo mereces por desgraciado, ¿no? Entonces, cuando ya el cerdo estaba ya corriendo para, ya sabes lo que le va a hacer al pobre Panurgo, Pantagruel lo saca, pues, ¿no? Lo saca, lo salva, ¿no? Lo suelta. ¿Ya entendiste? Sí, sí, Pantagruel le dice. A una mujer jamás se le debe hacer eso. Y ella no se portó mal contigo. Sí, sí, Pantagruel, tienes razón. Y ahí cambia Panurgo. Panurgo cambia. Ya empieza a entender que eso no es el modo de tratar a una mujer. Entonces te das cuenta, mira, es un libro de hace 500 años, muchachos, y no puede ser que en este siglo sigamos teniendo problemas de ese tipo. Entonces, cuando yo leía ese pasaje con mis chicos, ellos se mataban de la risa porque era imaginarnos a Panurgo ahí, pero al mismo tiempo ellos me decían, ¿no? Pucha, profe, Rabel estaba adelantado a su tiempo, efectivamente. O sea, estaba adelantadísimo, Rabel. Acá no había que, oye, porque tú eres hombre, vas a intentar burlarte de una mujer. Sobre todo a la mujer no le había hecho daño, había sido sincera, ¿no? Dice, y no puedo tener nada contigo porque estoy casada. Más bien eso es de respeto, pero el otro, que se creía el vivo de la cuadra, entonces le hace eso a la mujer y Pantagruel, perdón, decide que lo pague, ¿no? Entonces, miren esas historias del Renacimiento. Uno dice, ay, no, profe, Renacimiento debe ser bien aburrido. Aburridos son ustedes, oye, que no leen otros libros que no sean de esta época, ¿no? Muy bien, vamos a Shakespeare. También lo tengo en el Genially, pero también te muestro aprovechando que tengo esta pantalla, ¿no? A ver, en los exámenes se pre usualmente Shakespeare. Shakespeare es el que aborda, ¿no? Digamos, la mayor cantidad de preguntas si solo fuera el tema 4. Shakespeare fue llamado el cisne de Avon. ¿Por qué le pusieron así, profe? Porque acuérdate que a los escritores, varios de ellos recibieron ese apelativo, el cisne, y del lugar de donde ellos venían, ¿no? Por ejemplo, Virgilio es el cisne de Mantua. Si mal no recuerdo, creo que Becker era el cisne de Sevilla. O sea, ¿por qué el cisne? Porque el cisne es un animal bello, es un animal que está ligado al arte, ¿no? Entonces, por eso le decían a estos el cisne, ¿no? Acuérdate que Shakespeare nace en Stratford-upon-Avon, que es una pequeña ciudad muy cercana de Londres, ¿ya? Y Shakespeare va a ser dueño nada menos que el Teatro The Globe, que es un teatro famoso que está a orillas del río Támesis, nada más y nada menos que en el corazón de Londres. Entonces, para que entiendas un poquito esto, te voy a contar la historia, ¿no? Profe, ¿había teatros antes de Shakespeare? Sí, sí había teatros, pero teatros, a ver, de dos tipos. Tenías que ir al patio de una iglesia a pedir al padre que por favor te dejara montar una obra teatral ahí. Obviamente, muchachos, no vas a esperar que en una iglesia se monte una obra como Macbeth. No, pues eran obras religiosas, ¿ya? Profe, si yo no hacía una obra religiosa, ¿a dónde me iba? Podías pedirle a una taberna. Taberna es como una cantina de mala muerte, ¿ya? Proyectar tu obra, montar tu obra ahí. Pero el problema es que siempre había peleas en esos lugares. Siempre había muertos después de una obra teatral. Entonces la reina, harta de la peligrosidad que representaban los teatros, digamos, clandestinos en Londres, dio una ley. Todo el que quiera hacer teatro, que se compre su teatro. Primera parte de la ley. Y segundo, ese teatro debe estar fuera de Londres.
para que no haya problemas aquí. Entonces empezaron a ver teatros como The Swan, ¿no? The Rose, y Shakespeare decide comprarse su teatro, al que le va a poner The Globe, que es el mundo. Y fue el único, escucha esto, fue el único que le permitieron construir el teatro en el corazón de Londres. El único, porque tenía amistad con la reina. ¡Ah! Profe, variedad. Shakespeare, ¿ok? Fue director, fue actor malísimo, por cierto, él mismo lo dice, y empresario, ¿ya? Pero este hombre va a llevar el teatro a un nivel interesante, sobre todo después del año 1600. ¿Qué pasó, profe? Lo que pasa es que cuando Shakespeare se compra su teatro, dice, ya, ¿a quién se lo voy a heredar? A mi hijo. Él tenía 3 hijos, 2 mujeres y un varón. Recuerda que por la ley de ese momento las mujeres no podían heredar. Eso se mantuvo hasta el siglo XIX, si mal no recuerdo. Entonces Shakespeare dice, bueno, se lo dejaré a mi hijo, pues a Hamet. Su hijo se llamaba Hamet. Y Hamet muere en el año 1600. Qué golpe para Shakespeare, ¿no? 1, porque amaba a su hijo, obviamente, pero 2, porque ahora el teatro se perdía e iba a pasar a manos de la reina. ¿Ya? Hasta el momento la corona inglesa tiene el teatro. Teatro es patrimonio de la UNESCO actualmente, ¿no? Bueno, y Shakespeare fallece 16 años después de su hijo, ¿no? En 1616. Por favor, es un mito que haya muerto pobre. No murió pobre. Es cierto, el haber comprado el teatro hace que, digamos, haya invertido gran parte de sus ahorros de vida, pero no murió pobre. Que tampoco nació en un seno pobre, dicho sea de paso. ¿Por qué llaman a William Shakespeare como el gran creador de arquetipos, de modelos, profe? Porque si tú te das cuenta, muchas de sus obras han servido de modelos para otras. Si tú ves, por ejemplo, Romeo y Julieta, que es este amor juvenil trágico de 2 familias que se odian, ¿en cuántas películas, series no has visto lo mismo? Acá en Perú tenemos la versión perucha. Al fondo hay sitio, los Maldini contra los González. ¿No se enamoraron los hijos? Ya, pues entonces ahí está. Ah, ¿verdad, profe? Cuando viste esta obra que se lleva al cine, tanto en dibujo como en película, live action creo que se llama, El Rey León. El tío que envidia al hermano, que le da muerte, que destierra a su sobrino, ¿no? Hasta que éste llegue y cobra la venganza. ¿No es Hamlet? Ah, ¿verdad, profe? El Rey León es Hamlet, exactamente. O sea, las obras shakespearianas han servido para hacer arquetipos para otras. De hecho, cuando tú, por ejemplo, le dices a tu amigo, oye, qué celoso que eres, ¿no? Ya te pareces a Otelo. Ya, pues Otelo es el personaje de los celos en la obra shakespeariana. Entonces, cada personaje va a encarnar una pasión, ¿no? Entonces, por eso los seres humanos nos vemos muy envueltos en las obras de Shakespeare, porque en algún momento hemos sentido eso, pero también sus historias han servido para hacer otras, ¿ya? Profe, por ahí es cierto que William Shakespeare nunca creó nada original, cierto. En contenido, nada. Hamlet es un cuento danés. El Rey Lear es una leyenda escocesa. No, perdón, Macbeth. El Rey Lear también va por ahí. Otelo, una historia italiana, igual que Romeo y Julieta. O sea, en contenido, Shakespeare no ha creado nada, las historias ya estaban ahí. Pero ¿dónde Shakespeare es el creador? En los versos, en sus diálogos del teatro, en eso nadie lo supera. Entonces es cierto, uno puede decir, profe, pero frente a otros que sí son creadores, claro, es cierto, William Shakespeare no ha creado contenido, pero sí ha creado, digamos, la parte formal de la historia. Entonces eso también tiene un mérito, ¿ya? Muy bien, tragedias shakespearianas. Hamlet, la duda y la venganza. Maneja dos tópicos, ¿no? El rey Lear, el amor paternal, pobre Lear, ¿no? Daba la historia de Lear. Lear tenía 3 hijas. 2 de ellas eran recontra salameras, así, ay, papito, que el día que te vaya, mira, la típica, ¿no? Y tenían la hija menor, que era más equilibrada, ¿no? Papá, yo te amo, pero también amo a mi esposo, ¿no? Y tengo deberes como esposo. Y papá la despoja de toda la hija porque fue sincera, ¿no? O sea, mi amor es compartido entre tú y mi esposo, que es lo lógico. Pero al final las 2 hermanas le pagan mal, el padre enloquece, ¿no? Y estas desgraciadas matan a su hermana menor. Una de ellas la mata por la envidia que estaba creando, ¿no?
Y Lear recobra la razón solo para ver que su hija había muerto. La parte final del Rey Lear a mí siempre me choca porque es Lear, ya no puede cargar a su hija porque, digamos, es un anciano, pero la toma entre sus brazos, ¿no? Y justo el diálogo, ¿no? Es como que pasa un ratón, ¿no? Por donde están, y dice, hasta eso tiene vida y mi hija está muerta en mis brazos. Así cierra el Rey Lear. Claro, o sea, qué terrible, ¿no? Tu hija, la más buena, la que siempre había estado contigo, mira cómo termina, ¿no? Y que un ratón, entre comillas, ¿no? Insignificante, tenga más vida que tu hija en ese momento. Romeo y Julieta, tú de repente has querido vivir tu amor tipo Romeo y Julieta. Bueno, hijo, te comento que el amor de Romeo y Julieta duró 3 días. Y fue horrible, ¿eh? Así que yo no sé por qué la gente dice, ay, profe, quiero un amor Romeo y Julieta. Es un amor adolescente, juvenil, y es horrible, ¿no? Porque acuérdate que Romeo y Julieta son de familias distintas, Romeo es Montesco, perdón, y Julieta es Capuleto. Y son familias que se odian. Y al final estos dos van a terminar muertos y recién las familias se unen. O sea, la muerte tuvo que llegar para que estos dos recién pudieran, estas dos familias pudieran entenderse, ¿no? Mi obra favorita es Macbeth, que es la ambición, ¿no? Macbeth ocurre en Escocia y es una historia que es brutal en todo el sentido de la palabra, ¿no? Macbeth es un guerrero, es primo del rey Duncan de Escocia y está llegando a la batalla justo con su amigo Banquo, son inseparables ellos, ¿no? Y llega, están pasando por el bosque y se le aparecen 3 brujas a Macbeth. Banquo no las ve, solo las ve Macbeth. Y las 3 brujas le lanzan cosas que van a sucederle, ¿no? La primera le dice, Macbeth, tú vas a ser rey de Escocia. Entonces Macbeth se sorprende si ya hay rey. La segunda bruja le dice, los hijos de tu amigo Banquo van a ser luego los reyes de Escocia. O sea, que él está diciendo que él no va a tener hijos, ¿correcto? La tercera bruja le dice, a ti te va a matar el hombre que no nació de mujer. Y se desaparece. Esas son las 3 profecías que le lanzan a Macbeth. Entonces Macbeth se queda como que, Banquo, ¿viste? No, ¿qué cosa? ¿No has visto? No, entonces piensa que como que lo ha soñado, ¿no? Entonces llega al palacio, ve a su primo, el rey Duncan, Duncan lo felicita, le dice qué bueno que hayas llegado con vida de la guerra y todo. Bueno, el hecho que Macbeth le cuenta a su mujer, a Lady Macbeth, le cuenta, oye, mira, se me aparecieron estas brujas, la profecía, y ella le dice, bueno, entonces empieza por cumplir la primera. Y le saca como una especie de una cuchilla, ¿no? Una tijera. Mata a tu primo Duncan, tú tienes que ser el rey. Y lo mata entre los dos. Para esto se les había ocurrido, sobre todo a Lady Macbeth, echarle la culpa a 2 sirvientes de la casa de Duncan, a los que dejaron muertos en la puerta de su cuarto, ¿no? Diciendo que los habían matado en defensa propia. Pero los hijos de Duncan no se creyeron el cuento y se fueron, temieron que les pase algo. Entonces, Macbeth es rey de Escocia. La segunda profecía decía que los hijos de Banquo iban a ser los futuros reyes. Entonces, ¿qué hace Macbeth? Mira, siendo Banquo su mejor amigo, lo llama a él y a sus hijos a una cena. Uno no pudo ir porque se indispuso. El resto murió, envenenados. Pues qué desgraciado, profe. Tanta era la ambición de Macbeth. Sí, estaba enseguecido por la ambición. Pero ahí viene el problema, pues, que Lady Macbeth, entre tanta sangre que ya se había derramado, un día lo llama, Macbeth, Macbeth, sube, ¿no? Entonces, como que vaya a la habitación y ella se estaba lavando las manos y le dice, mira, Macbeth, la sangre que sale de mi mano. Y no había nada, era el agua que corría por sus manos. La pobre mujer ya estaba desvariando, se había enloquecido y ella se suicida. Entonces el pobre Macbeth, ¿no? Está así desolado, o sea, en un momento lo tiene todo y ahora su mujer se ha matado y está como que en desasosiego, está totalmente intranquilo y se va al balcón y ve algo que jamás había visto. El bosque, los arbustos, los árboles empiezan a moverse como viniendo hacia el palacio. ¡Ah! Profe, esto es fantástico, esto nunca sucede. No, escucha. Eran militares que le habían sido fieles al rey Duncan y ahora a sus hijos, por supuesto, y estaban
se habían vestido de árboles, de arbustos, etcétera, y estaban reptando para llegar al palacio y poder sacar a Macbeth de ahí. Entonces Macbeth entiende, va a pelear y todo, pero ellos son más, ¿no? Se han rebelado ante el poder de Macbeth. Y a Macbeth lo coge un militar llamado Macduff, lo coge por acá, así, ¡cuash! Lo coge, ¿no? Entonces, antes de que le haga un corte de pelo bien chévere de la nuca, le iban a matar, ¿no? Macbeth le dice, espérate, le dice, quiero saber cómo naciste tú, porque faltaba que se cumpla la última profecía, pues. Entonces dice, ¿cómo que nací yo? Le dice este Macduff. No, pues, o sea, ¿cómo fue tu parto? Le dice, ¿cómo naciste? Ah, le dice, o sea, le da a entender como que su madre lo alumbra a él, pero muere antes de él. O sea, muere, digamos, ¿qué te digo? Un minuto antes de él, o sea, da luz, pero inmediatamente muere. Pero ¿qué le tuvieron que practicar a la mujer para que el niño pueda salir correctamente? Una cesárea. Entonces, en los tiempos de esta historia se creía que las mujeres cesariadas le llamaban el parto de mujer, porque era como que la mujer no había hecho el esfuerzo de traer al niño, sino que la habían como que con ayudita, ¿no? Entonces era un parto de no mujer. Por eso la profecía le dijo, a ti te va a matar el hijo que no nació de mujer. Entonces Macbeth dice, ahora lo comprendo todo. Lo matan, obviamente, pero se le cumple hacer profecías a Macbeth. A mí Macbeth siempre me parece una historia así, pero horrible, terrible, pero interesantísima, ¿no? Los que saben inglés en este salón, traten de leerla en la versión original. Yo la leí en inglés y es una cosa extraordinaria porque los versos son completamente distintos en cuanto al sonido, si lo vamos a comparar con el español, ¿no? Por si acaso te digo. En comedias tiene La Tempestad, que tiene el ideal educativo, La Fierecía domada del machismo y El Mercader de Venecia, La Avaricia. Dramas históricos tiene Ricardo III y en lírica Venus y Adonis y los sonetos. A ti te van a preguntar básicamente una historia que tú ya conoces, ¿no? Que es Hamlet, que es una obra de teatro, por eso está dentro del género dramático, está dividida en 5 actos. Acuérdate que es una tragedia. Shakespeare casi, si te das cuenta, Shakespeare casi no hace dramas, ¿ah? O hace tragedias o hace comedias. Muy poco le interesó el drama a Shakespeare. No respeta las unidades aristotélicas de tiempo, espacio, acción. Por ejemplo, yo no me imagino a Shakespeare haciendo Edipo Rey, porque Edipo Rey transcurre todo en una misma habitación, en un mismo espacio de tiempo y la acción es una sola. En Hamlet, ¿no? En Hamlet pasan días, ¿no? Se hacen flashbacks. Aquí es un teatro ya distinto, ¿no? Y te dije que la historia de Hamlet no es original de Shakespeare. Él ha tomado de un cuento que se llama Ur-Hamlet, que pertenecía a un escritor de Dinamarca llamado Saxus Grammaticus. Ahí te dejo el fondo, ahí está el tema central de la venganza, los personajes. Hay 2 Hamlets, ¿eh? El rey Hamlet es el fantasma, el príncipe Hamlet es el protagonista, el que ves en la imagen. Claudio, mi villano favorito, es el tío de Hamlet, hermano del rey. Gertrudis es la madre, Polonio es el sirviente de Claudio y padre de Laertes y Ofelia. Y tú te recordarás que Ofelia era la enamorada de Hamlet, ¿no? Polonio vendría a ser como su suegro. No es su suegro porque nunca se casaron, pero te digo, ¿cómo, no? Fortinbras, el príncipe de Noruega, ¿no? Entonces, acuérdate que toda la historia de Hamlet ocurre en Dinamarca, porque es un cuento danés, y ocurre en un palacio llamado Elsinor, así se llama el palacio. Mira, la historia es sencilla, ¿no? Hamlet está llegando al palacio y ya le han contado rumores los soldados que ellos han escuchado como una especie de bulla en lo alto del palacio, ¿no? Entonces, Hamlet siempre iba a lo alto, no tanto porque quisiera ver lo que pasaba, sino que también divisaba, ¿no?, el territorio, porque los daneses estaban muy preocupados que los noruegos invadan el territorio, porque Fortinbras, que es el príncipe de Noruega, está iracundo, molesto contra los daneses, porque por culpa de los daneses a Fortinbras le quitaron su reino legítimo, ¿eh? Profe, ¿por qué culpa tienen los daneses? Porque el papá de Hamlet, cuando estaba en batalla, mató al papá de Fortinbras. Entonces a Fortinbras hijo le tocaba ser el rey, pero un hermano de su padre lo deshereda. Entonces él, en vez de agarrarle la cólera al tío, le agarra la cólera a los daneses. Mamón, el Fortinbras, ya bueno, pero así sucede la historia. Entonces Hamlet está mirando, pues no, a ver si los noruegos se acercan, y se le aparece el bendito fantasma del que ya le habían dicho, ¿no? Y era su papá. Y su papá le confiesa en ese encuentro que él no ha muerto, digamos, de forma natural, sino que ha sido asesinado en una fiesta. Él había dado una fiesta,
estuvo, ¿no? Medio guarapero esa noche el rey, y como que se tira en el jardín, ¿no? A tirar una siesta, y por el oído sintió que le vertían algo, ¿no? O sea, entonces ese algo era un veneno que lo termina matando. Entonces, y él acusa a su hermano Claudio, pues lo acusa, dice que él ha visto a Claudio. Entonces ahí como, o sea, imagínate que se te aparezca un fantasma y te diga eso. O sea, tú le vas a creer de frente porque es el fantasma. No, pues tienes que comprobarlo. Entonces Hamlet dijo, ¿y cómo compruebo esto? Entonces se le ocurrió un plan. Ya, voy a hacerme pasar por loco, dijo Hamlet. O sea, como que he perdido el juicio, voy a tratar a todos así como si yo fuera un orate, ¿no? Y para que la gente me tenga pena, lástima, y no, o sea, y no se distraigan conmigo. O sea, bien vivo Hamlet, ¿no? Para ese entonces llega al Palacio del Sinor ¿cómo te digo? Un grupo de actores, ¿ya? Itinerantes, ¿no? Y todo eso. Y le dicen a Hamlet, oh, príncipe, queremos hacer una obra teatral, ayúdenos, ¿no? Entonces Hamlet dice, ya, van a hacer una obra de teatro para mí, pero quiero este tema. ¿Cuál era el tema? Que un sujeto mataba a su hermano por el reino. Qué desgraciado, mira que es Hamlet. Por eso te digo que Hamlet es un tipo que la piensa siempre, ¿eh? Para esto, increíblemente, Gertrudis, la reina viuda, no resistió la viudez y se casó inmediatamente con Claudio, o sea, el que hasta hace poco había sido su cuñado. ¿Ok? Eso elevaba las sospechas, pues no, porque Hamlet dice, o sea, mi madre ni siquiera le ha guardado luto a mi padre. O sea, apenas murió ahí al poco rato, se casó con Claudio. Llegó el día del teatro. Hamlet sentó en primera fila a su mamá y a su tío, ahí los dos juntitos, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que ellos dos ven esa parte, pues que un sujeto mata a su hermano por el reino, y estos dos ni se inmutaron. Bien caepalo, ¿no? Ah, miren. Entonces Hamlet dice, ¿y esto qué pasó? Pero hay algo que sí los delata, que cuando termina el teatro, se supone que tienen que ir al banquete, ¿no? Y los reyes, se excusan, pues, ¿no? No, vamos a nuestro cuarto, estamos cansados. Mentira. ¿Por qué se fueron? Porque la gente les iba a preguntar en el banquete, oye, ¿qué obra tan rara han montado? ¿No? O sea, ¿por qué han montado esa historia? ¿Qué iban a decir ellos? Entonces, no, mejor dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos. A los pocos días, Hamlet tiene una conversación bien terrible con su madre, ¿no? Su madre está sentada en la cama, Hamlet se rodilla ante ella, le empieza a dar besos en la mano, pero así como unos besos así tipo, o sea, un poco eróticos, ¿no? No era un beso así como de una madre, un hijo, ¿eh? Entonces la madre dice, oye, ¿qué te pasa? Le dice, ¿no? Entonces Hamlet toca su cama y le dice, madre, ¿cómo es posible? Yo siento tu cama todavía tibia por el recuerdo de mi padre y tú ya has metido a esta cama a otro hombre. O sea, prácticamente le está tildando una cualquiera a su propia madre, ¿no? Entonces la madre le responde como política. Dice, Hamlet, no seas estúpido, le dice. Esto es el poder. Si yo no me casaba con tu tío Claudio, otra podía heredar mi reino. Ay, listo, estas fueron las palabras que quería escuchar Hamlet. O sea que había un interés de Gertrudis por seguir en el poder, ¿no? Entonces, no, dice, entonces esta bandida estuvo en complicidad con Claudio. Y justo cuando está pensando en eso y conversando con ella, hay un sujeto que se ha parado detrás de la cortina de la habitación. Entonces Hamlet piensa que es Claudio, que se ha venido a acostar con su mamá y justo escuchó la conversación. Oye, no es Claudio, es Polonio. ¿Pero quién lo enviaba a espiar? Claudio. ¿Por qué Claudio no fue en persona? Porque sabía que Hamlet era peligroso. Pues. Bien vivo es Claudio. Claudio es un tipo, por eso digo, es mi villano favorito. Claudio no se le escapa ni una. Entonces manda a Polonio, Hamlet desenvaina la espada de cólera porque no le gusta que los estén espiando y ¡juacat! Lo mata a Polonio. No sabe que ha sido Polonio, piensa que es Claudio. Y cuando ve, ¡ah! Polonio, la mamá Hamlet, ¿qué has hecho? Y viene Claudio, que es, te repito, mi villano favorito. Dice, sobrino, tienes que irte del palacio, porque esto es muerte. Ni siquiera yo te voy a poder salvar, le dice. ¿Ya? Ay, no conozco. ¿Qué números son estos, Dios mío? ¿Ya? Extorsionadores, ya. Entonces le dice, no te voy a poder salvar. Entonces lo envía, o sea, como que se vaya, pero muchachos, lo está enviando a la muerte, porque ya Claudio había separado a 2 sicarios que lo maten. Pero Hamlet pues era más vivo en ese sentido. Pero él se va, él hace como que se va, ¿no?
En ese trance que se va suceden otros eventos, ¿no? Ofelia, la enamorada de Hamlet, se mata, se ahoga. Ella sí se enloquece de verdad y se ahoga la pobre, ¿no? Porque no soportaba su papá hubiera muerto. Bueno, el hermano viene a cobrar venganza, pues muchacho, porque él se entera que su papá y su hermana prácticamente han muerto por la misma persona. Entonces dice, no voy a cobrar venganza, dice. Entonces le pide el permiso a Claudio para ir a un duelo, ¿no? Con Hamlet. Hamlet ya para ese entonces había regresado. Cuando regresó Hamlet, el tío lo ve y le dice, Hamlet, hijo, ¿no? O sea, como que todavía estás vivo, ¿no? De esa frase que le dice Claudio. Y Hamlet le responde, vivo y coleando, tío. O sea, como que todavía me muevo. Desgraciado, ¿no? No me mataron. Entonces le dice, oye, Hamlet, hay un duelo con Claudio. Con Laertes, le dicen, ¿no? Laertes ha venido a cobrar venganza. Entonces, ya te dije, en ese momento los duelos eran cuestión de todos los días. Pero Claudio, como es un desgraciado, le ha dicho a Laertes que en su espada ponga veneno, cosa que si no le da muerte a Hamlet, por lo menos que la espada roce para que pueda matarlo con el veneno. Claro, y Laertes también es bien desleal, ¿no? Porque cualquiera dice, oye, voy a hacer un duelo a lo legal, ¿no? O sea, no, ahí tiene una ayudita que es el veneno. Bueno, para eso llega el duelo y Claudio, aparte de lo que le había dicho a Laertes, él prepara, no sé, un vino, una copa de vino para el ganador con veneno. Claudio sabía que Hamlet podía ganar, tenía más de ganar porque era espadachín, pues, entonces nadie le había ganado antes. Entonces decía, si este desgraciado no muere por la espada, va a morir por el veneno de la copa. ¿Te has visto qué personajazo es Claudio? Entonces empieza el duelo y Laertes hiere a Hamlet. Le pasa con la espada, ¡juá! Ya, listo, ya está muerto, porque ya le pasó el veneno. Claro, va a tardar, ¿no? En hacer efecto, tiene que seguir peleando, pero sabe que en un momento Hamlet va a ir desfalleciendo. Pero hay un momento en que Laertes se emociona, porque sabe que va a ganar, y las espadas blanden, pues, ¿no? Entonces, como hay una especie de rebote, entonces la espada de Laertes se va para donde está Hamlet, y la espada de Hamlet cae donde está Laertes. Entonces, en un momento que estás en duelo, hijo, no le vas a pedir a tu contrincante, oye, chochera, pásame mi espadita ya. No le vas a decir, tienes que coger lo primero que hayas. Entonces, en ese momento, Claudio, caramba, Laertes coge la espada de Hamlet, y Hamlet ahora tiene la espada con veneno de Laertes. Entonces, Laertes estaba preocupadísimo. No solo que lo mate Hamlet, sino que lo roce, porque con rozarlo estaba el veneno. Y no sé qué mató primero a Laertes, si lo que atravesó Hamlet o el veneno. Pero el hecho es que mientras está muriendo el pobre Laertes, porque lo atraviesa pues Hamlet, le dice balbuceando como que hay una conspiración, como que hay veneno, tú también tienes veneno. Entonces Hamlet mira su brazo y el brazo estaba medio negro, ¿no? Se estaba formando el veneno. Suenan las trompetas y Gertrudis se emociona, se adelanta y dice, vamos a brindar por mi hijo el ganador, y coge la copa con veneno y se mata Gertrudis. Claro, Claudio no le pudo decir no bebas porque se iba a delatar, pues, que él había sido el que había puesto el veneno. Entonces, como Claudio sabe que el origen está en Claudio, porque ya se lo acaba de confesar Laertes, también mata a Claudio, lo hace confesar primero lo que hizo contra su padre y luego también venenito, ven acá, pues, ¿no? Y muere Claudio. ¿Quién faltaba morir? Hamlet. Lanza su último monólogo al público y finalmente muere, ¿correcto? Imagínate terminar una tragedia así, ¿no? 4 muertos en el escenario. Entonces, para que no sea tan terrible la historia, ¿qué hace Shakespeare? Le hace como una especie de salida, ¿no? Entonces, se escucha a lo lejos que vienen caballos galopando, ¿no? ¿Quién llega a las puertas del palacio? Fortinbras, el príncipe. Pero no porque esté invadiendo Dinamarca, sino porque Hamlet ya le había escrito algunas misivas, o sea, cartas a Fortinbras, donde le decía que si algo le pasara, que no permita que Claudio gobierne Dinamarca. Él se lo merece porque a él le quitaron un reino. Y entonces Fortinbras, al descubrir todo lo que había sucedido, llega a Dinamarca y se hace rey de Dinamarca. O sea, es como que un final, vamos a decir, agridulce, para que no te quedes con la sensación de tantas muertes que hubo en esta historia.
Muy bien, muchachos, nos vamos a quedar por hoy en el inicio del romanticismo, porque es bastante largo y no quiero resumir el romanticismo. O sea, no, el romanticismo no es largo, sino que no te quiero quitar tu tiempo del receso, porque también tus pobres ojos sufren. Pero sí voy a decir algunas cuestiones claves que están en el material. Ya, perdona que haga esto, infierno, purgatorio. Esto ya lo hemos visto. Ok, aquí, por ejemplo, donde está, nos hemos quedado en Shakespeare, ¿cierto? Ya. Yo te había puesto de frente a Shakespeare, y no te he puesto a los otros autores. Bien, en cuanto al romanticismo, ya te voy a poner esta de acá, este slide, Dios mío, me olvido el nombre. Este slide es clave porque los 3 puntos que están al lado de tu izquierda son casi siempre preguntas de examen. Por ejemplo, te podrían preguntar, ¿no? El Renacimiento nace en Florencia, chévere, que está en Italia. El romanticismo nace en Alemania, mitad del siglo XVIII. Esa es una fija. Segunda fija, que el romanticismo parte de un movimiento precursor que es el Sturm und Drang. Significa tempestad e ímpetu. Era un grupo de poetas que estaban renovando el arte, porque el arte, hasta antes del romántico hijo, el arte era neoclásico. Y el neoclasicismo a nivel literario era recontraformal, lleno de reglas, que si la poesía tiene que ser así, así nada más se escribe. Los personajes de una historia neoclásica eran recontra racionales, no había como que emoción en sus personajes, ¿ya? Entonces el romántico, con este movimiento de Sturm und Drang, se harta, pues, no, hay que cambiar el arte, y surge el romanticismo. Ahí tenemos al gran Johann Wolfgang Goethe en un lienzo, ¿no? Le llamaron el Júpiter de Weimar. Acuérdate que Goethe es el padre del romanticismo alemán, ojo, alemán, ¿ya? Profe, ¿por qué le pusieron el Júpiter de Weimar? Weimar es una ciudad donde casi toda su vida vivió Goethe. Goethe fue longevo, ¿eh? Que yo sepa, Goethe vivió como más de 80 años, por si acaso. Y casi toda su vida la vivió en Weimar. O sea, no tenía una vida muy, ¿cómo decirlo? Muy movida, que digamos, ¿no? Y le pusieron el Júpiter porque Júpiter es el Zeus, o sea, como el dios más grande de la ciudad de Weimar. ¿Ya? Por si acaso. Listo, ya acá vamos a quedar ya sobre Goethe y su obra. Vamos a hablar la siguiente clase, pero la siguiente clase es más cortita, es literatura del siglo XX, ¿ya? Entonces voy a tomar un tiempo, aparte de tomarte la prueba, la pequeña pruebita al inicio es mirar ese cachito de las cuitas del joven Werther, porque no te la pienso contar en versión resumida, o sea, por lo menos el alumno tiene que saber, oye, ¿cómo pasó en Werther, ¿no? Lo principal. Muy bien, aquí te dejo las características de un romántico, ¿no? Ama la libertad, porque quiere zafarse de ese movimiento neoclásico que es recontra rígido, es subjetivo, le importa más el sentimiento que la razón, es individualista. Oye, a diferencia del hombre del Renacimiento, al romántico sí le gusta la Edad Media, fíjate. Le gustaba la Edad Media. De hecho, muchas leyendas que han tomado ellos son de la Edad Media. ¿Ya? Ahí está Becker, por ejemplo. A Becker lo vamos a ver en España, pero solo te recuerdo que Becker, cuando escribió sus leyendas, no sé si las has leído, muchas de ellas tienen esa mística de la Edad Media, por ejemplo. ¿Ya? En el caso de aquí es Goethe, o Goethe, ¿no? Como se pronuncia, que va a tomar Fausto de una leyenda alemana medieval. Todo romántico es nacionalista, obviamente, ¿no? En los tiempos también. Es rebelde, se le considera un rebelde, tiene un apego por la naturaleza y le gusta mucho la historia. Profe, ¿quién de todos los románticos le gustaba la historia? Víctor Hugo. Has leído, me imagino, Los Miserables, o por lo menos la debes haber visto por video. O sea, Los Miserables es una historia de amor, de todo lo que tú quieras, pero qué belleza para que Víctor Hugo te cuente la Revolución Francesa en medio de una historia, pues, trágica, ¿no? O sea, yo cuando he leído Los Miserables, los primeros capítulos de Jean Valjean, es como que diablos, ¿no? Víctor Hugo, qué bravo. ¿Sabes que Víctor Hugo, ojo, Goethe es el padre del romanticismo alemán? Pero si tú me preguntaras, profe, ¿quién es el romántico que se le considera más grande entre todos? Es a Víctor Hugo, ¿eh? Ojo, muchachos, fue tanto el cariño que le tuvieron a Víctor Hugo
Más de 1 millón de personas asistió a su funeral en París. En este tiempo, estamos hablando de hace 1 millón de personas para ver a Víctor Hugo. Acuérdate que Víctor Hugo está en una cripta. Él no está en cualquier lado, en cualquier cementerio, en una cripta especial donde solamente están los hombres grandes de Francia. Ahí está Marie Curie también. Así que, muchachos, Víctor Hugo no fue cualquier cosa, por si acaso, ¿ya? Alejandro Dumas, uy, no, Alejandro Dumas es una belleza. Los Tres Mosqueteros, esta es la historia de Alejandro Dumas, esa que has visto, El hombre, la máscara de hierro, con Leonardo, el churro de Leonardo DiCaprio. Esa es una historia de Dumas. Se llama 20 años después, porque ya es la vía de los mosqueteros cuando ya ha transcurrido un tiempo. Ahí todavía D'Artagnan no había llegado a la corte. Ya en la película tú ves que D'Artagnan es miembro de la corte, ¿ya? Lee alguna vez, él entiende El Conde de Montecristo. Para mí sigue siendo una de las historias románticas sí, más grandes que ha escrito Dumas, ¿no? En España tenemos a Becker, en Inglaterra tenemos a Lord Byron, el poeta, Walter Scott en Escocia. Profe, ¿quién es ese que está al final? Me parece leer Edgar Allan Poe. ¿Qué tiene Edgar Allan Poe de romántico, profe? Si él ha escrito cuentos tenebrosos, cuentos detectivescos, porque recuerda que muchos de sus personajes no actuaban por la razón. Muchos de ellos no actuaban por la razón, actuaban por otras cosas, otras cuestiones muy subjetivas. Ahí está el gato negro, ¿no te acuerdas por qué el hombre, el protagonista mata al primer gato? Porque le tenía celos y porque estaba con la bebida encima y le tira un hachazo al pobre, lo cuelga del árbol, ¿te acuerdas? Qué horrible. Ese cuento a mí siempre me dio como que cositas. Listo, nos vamos a quedar aquí la próxima semana. Acuérdate, ni bien iniciamos tu pruebita y lo que sigue es contarte las cuitas del joven Werther, porque es lo único que nos falta, e iniciar inmediatamente con el tema de la unidad 5, ¿ya? Te muestro en este momento la ficha, por favor. Uy, ¿dónde está mi ficha? La cerré. Aquí está mi ficha. Sobre el tema de hoy, que ya lo tengo creo con sus claves para que tú lo vayas cotejando, ¿no? La 1 sale besito, correcto, se retoma el interés por lo antropocéntrico. La 2, característica de Renacimiento, surge en Florencia. 3, dedo, si te están preguntando autor y obra correcta, El paraíso perdido de John Milton. En la número 4 te piden grupo de escritores renacentistas, son Moro, Maquiavelo y Shakespeare, ¿ya? 4 dedito. En las 5 te están pidiendo verdadero y falso. Ahí las dos primeras son falsas, ¿no? Porque el romanticismo no empieza en Italia, empieza en Alemania. Y no se opone al Renacimiento, se opone al neoclasicismo. Hay que saber un poquito la historia, ¿no? De cómo van los movimientos. Hay un culto al yo, esto significa individualismo, y hay una exigencia de libertad absoluta. Eso también es cierto. Entonces sale casita, ¿ya? En la número 6 tenemos, te piden que ahí es donde empieza el Renacimiento en Florencia y el romanticismo en Alemania. 6 avión, tragedia de Shakespeare, Macbeth, la que te narré, la de las profecías. 8, novela epistolar, que la vamos a ver la próxima clase, son las cuitas del joven Werther. Profe, ¿qué significa cuitas? Desventuras, las desventuras del joven Werther, pobrecito Werther. Correcto sobre las obras de Shakespeare, que muestra arquetipos humanos, todas sus obras. Marca el arquetipo que corresponde al personaje u obra de Shakespeare, el rey Lear, ¿no? Su amor paternal. 11. Hamlet tiene como locación el castillo del Sinor, que está ubicado en donde, en Dinamarca, acuérdate, y culmina con la llegada de Fortinbras, quien reclama esas tierras, ¿no? Porque ya había pactado con Hamlet. 12. El romanticismo se caracteriza por ser una reacción en lo ideológico contra el racionalismo, no el realismo, racionalismo, mucha razón, y en lo artístico contra el neoclasicismo, ¿ya? 13. El movimiento precursor del romanticismo, el Sturm und Drang. 14. Es correcto sobre Goethe, que fue llamado el Júpiter de Weimar, y también padre del romanticismo alemán. Con respecto a la obra Werther, que la vamos a ver luego, ¿de quién estaba enamorado Werther? De Carlota, y a quien le escribía las cartas donde le contaba de su día a día era a Guillermo. Guillermo no aparece en la obra, solamente aparece como destinatario de las cartas, ¿ya? 16. Mefistófeles, ¿a quién encarna en la obra Fausto? Al diablo. Y eso te lo dije en la semana 1, cuando vimos un poquito de Fausto. 17. Son autores románticos. ¿Quién no? Tomás Moro, porque mi churro Tomás Moro es del Renacimiento.
Obra que no corresponde al romanticismo, Los ensayos de Montaigne. Es una obra del Renacimiento. 19, Alberto es el destinatario de las cartas de Ver, eso es lo falso. Hemos dicho que es Guillermo, ¿no? Fíjate cómo digamos, se repiten las preguntas, pero dichas de otro modo, ¿no? Entonces puede ser que por ahí sea una pregunta de examen. En la 20, señale verdadero o falso sobre los representantes del romanticismo europeo. Los Miserables es una novela de Víctor Hugo, sí. La obra Fausto tiene 2 partes, sí, que la vamos a mencionar la próxima clase. Edgar Allan Poe es uno de los maestros del cuento de suspenso, sí, detectivesco. Y Muerte en Venecia es una obra de Goethe, falso. Muerte en Venecia es de Thomas Mann, que lo vamos a mencionar en el siglo XX, la próxima clase. Es alemán también, pero no es, la obra es de Thomas Mann, ¿ya? Listo, muchachos. Lamento haberles tomado 5 minutitos, pero era indispensable. La próxima clase ya tenemos todo, ahí tienes el material. Lo único que voy a subir, que no te he subido, es lo voy a adecuar. Son los otros renacentistas que has visto que ahí aparecen, ¿ya? Ok, chicos, listo. Si hasta aquí no hay preguntas, Dios mío, chat. ¿Qué ha pasado en el chat? Dice, Shakespeare le robaba obras. No, porque no existía la cuestión del robo. He tomado las historias de otros lados. No había derechos de autor. Por ejemplo, ya cuando veamos el Quijote, ¿ya? Ahí también, ¿no? Varias, a Cervantes, ¿cuántas obras no le sacaron? Entonces, ese es el problema. El Renacimiento se opone a la Edad Media. Acuérdense, Edad Media, ¿ya? Eso es muy importante. No al anterior, no puede oponerse al que va a venir, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, la próxima sesión, tu pequeño examen para que puedas ver cómo te está yendo hasta la unidad 4, ¿no? Por lo menos ahí quedarnos en ese espacio. Listo, chicos. Ahora sí voy a tener que dejar de grabar, transcribir, detener grabación. La detengo.